21. Explica el modo de reconocer las reliquias. El vicario, Hilgenberg, le trajo 2 largas tiras de género a las cuales estaban sujetas varias reliquias. Ana Catalina se conmovió y dijo: «Veo muchas de estas reliquias ornadas de una aureola de luces de varios colores, despidiendo luces. Me detengo con la mirada. Se presenta en el seno de cada una de ellas una pequeña figura que crece, y yo penetro en ella. Veo entonces el semblante, la forma, el vestido y todo el modo de ser. Veo la vida, el nombre y la historia de dicho santo. El nombre, si se trata de santos, lo veo siempre bajo los pies. En las mujeres lo veo situado en el lado derecho. Estos nombres no están enteramente escritos, sino de las primeras sílabas. Las otras son pronunciadas o entendidas internamente. Las letras tienen el mismo color de la luz de la reliquia y la aureola del santo al cual pertenecen. Parece que en estos nombres sean algo esencial, como si tuviesen sustancia. Hay en ello un misterio. Cuando veo a los santos no hay en relación con la distinción de las reliquias, sino en general. Los veo también distribuidos en órdenes y coros, según sus méritos y vestidos con sus grados y condiciones. Esos vestidos son algo esencial con los vestidos de la iglesia celestial y no con los tiempos del transitorio. Veo entonces a todos los obispos, a los papas, a los mártires y a los consagrados y ungidos, a los reyes, a las vírgenes y a los demás con los vestidos propios del reino de los cielos, siempre con la aureola de la gloria. Los hombres y mujeres no están separados. Las vírgenes tienen un grado místico sumamente distinto. Veo a las vírgenes que lo fueron por deseo y voluntad. Entre ellas hay muchas casadas y mártires, a quienes se les hizo daño por los verdugos. No veo a Magdalena entre las vírgenes, aunque sea ella en muy alto grado. Era alta estatura, bella y tan enérgica, que no debe haberse convertido a Jesús. Habría sido un monstruo de maldad femenina. Ella obtuvo un gran triunfo sobre sí misma. A veces no veo en los santos nada más que en la cabeza, circundada de resplandor. Otras veces hasta el pecho. La luz que difunden es de diferente color. En las vírgenes y en aquellos que han vivido tranquilamente, cuya lucha consintió solo la paciencia necesaria, en las tribulaciones de cada día y en las penas domésticas. Este resplandor es blanco como la nieve, lo mismo que en los jovencitos a quienes veo muchas veces con lirios en las manos. Los que han sido martirizados por secretos e íntimos padecimientos por amor a Jesucristo, los veo resplandecer de un rojo pálido. De un rojo fulgurante es la luz de los mártires que llevan una palma. A los doctores y confesores los veo circundados de esplendente luz amarilla y verde, llevando en las manos ramas ondeantes. A los santos mártires los veo con diferente naturaleza de gloria, según el grado de sus tormentos. Entre las reliquias que se encuentran aquí, veo algunos que llegaron a ser mártires por interno martirio del alma, sin efusión de sangre. 22. Cuenta cómo ve a los ángeles. A los ángeles los veo sin aureola, los veo en forma humana, con semblante y cabellos, pero mucho más esbeltos, nobles y de rostros más finos e inteligentes que las criaturas humanas. Los veo transparentes, todo luz, con diferentes grados unos de los otros. A los seres humanos que han llegado a la celeste beatitud, los veo envueltos en una luz corpórea, más cándida que resplandeciente, y en torno de ellos veo una esfera luminosa, una gloria y una apariencia de santidad de diversos colores, los cuales están en relación con el grado y el género de sus purificaciones. No veo que los ángeles muevan los pies, ni tampoco los veo en los santos, fuera de los cuadros históricos donde los veo con vida humana, o su acción entre los hombres. Veo en todas estas apariciones, en estado perfecto en el cielo, que jamás se comunican por medio de la palabra. Los unos se dirigen a los otros y se compenetran íntimamente. Así leen que el otro lo que piensa. Tenía 2 fragmentos óseos de Santa Hildegarda, uno mayor que otro. Cierto día, mostró sorprendida como si alguien se acercara y exclamó: «¿Quién es esa que se acerca en el largo y cándido manto?» «Es Hildegarda. Tengo 2 huesos de ella. El más grande no viene nunca a mí. El más pequeño viene a menudo. El hueso mayor resplandece menos, porque es una parte menos noble.
Era un fémur. Los huesos son diversos en su dignidad. Los vestidos que pertenecieron a Santa Magdalena antes de su conversión resplandecen menos. Los miembros de un santo perdidos antes de su conversión son reliquias, como toda la humanidad entera, anterior a la venida de Jesucristo. Ha sido redimida por él. Los huesos siempre son más fuertes y más duros que los huesos de aquellas que estuvieron abandonados a las pasiones. Los huesos de los simples tiempos antiguos son más fuertes y producen impresión más agradable de los huesos de épocas posteriores. 23. Reconoce las reliquias que trae el peregrino. El peregrino le trajo una vez una caja con 50 fragmentos de reliquias mezcladas. Apenas las tuvo y contempló. Comenzó a separarlas, dando cuenta de quiénes eran y a qué parte del cuerpo pertenecían. Estas cenizas en el fuego, veo que las buscan en medio de las cenizas. Estas estuvieron en la iglesia de una ciudad. Veo que las adornan y purifican. Aquellas otras resplandecen de luz más viva. Estas resplandecen menos. Y aquí hay una que resplandece con una especial luz dorada. Al decir esto, la vidente cayó en éxtasis y dijo: veo un viejo oprimido por el reumatismo, que yace sobre una camilla en una plaza pública. Un obispo de bácula pastoral se inclina sobre él y apoya la cabeza sobre su espalda. Están presentes los hombres que llevan teas. Ana Catalina dijo luego que el hueso que resplandecía de color dorado era de aquel obispo, llamado Cérvulo. Nombró también a San Quirino, como si su reliquia se encontrase ahí presente. Cuando el peregrino le presentó un paquete de reliquias perteneciente a la casa ducal de los Dulce, Ana Catalina separó los retazos de paños diciendo: esto lo ha llevado un santo, es el fragmento de una estola. Este paño es de un ornamento de misa que ha tocado cosas santas. Preguntada cómo lo habían reconocido, respondió que en el momento en que el paquete se halló en su pieza, había visto junto a ella 4 santos revestidos con estos paños, que fueron luego cortados y distribuidos. Preguntada si veía también a Santa Tecla, cuya reliquia estaba ahí, y dijo: sí, la veo en un cuadro como espía. Escucha atentamente a San Pablo, encerrado en la cárcel. La veo a estos arrastrarse a lo largo de un muro, otras veces bajo un barco como si alguien buscara algo con inquietud. Al presentarle al peregrino un pequeño fragmento de leña, dijo: este fragmento es de aquella clase de leño, de la que fue hecha la cruz, y que María tenía consigo en Efeso. Es leño de cedro. Aquel fragmento de seda pertenece a un pequeño manto, con el cual estuvo vestida una estatua de María. Es antiquísimo. El 6 de noviembre de 1821, encontró entre sus reliquias un fragmento de leño que dio al peregrino diciéndole: este ha sido llevado hace mucho tiempo por un ermitaño de la Palestina. Pertenece a un árbol que estaba plantado en el jardín de un antiguo escenio. Sobre este árbol fue conducido Jesús por el tentador al final de su ayuno de 40 días. Entregó al peregrino un pequeño paquete. Esta es tierra del monte Sinaí. Lo vio junto a aquel monte, luego tomando otro hueso. Esto pertenece a un santo cuya solemnidad ocurre en el mes de julio. Su nombre empieza con E. Lo he visto encarcelado con otros 2 que chupaban los huesos de hambre, conducido al martirio por causa de sus maravillosos discursos sobre Dios. Lo tuvieron por loco y querían dejarlo libre. Un soldado, empero, dijo: vamos a ver si es capaz de llamar a un Dios del cielo, porque entonces es un merecedor del martirio como los demás. Este soldado fue herido por un rayo. He visto luego al santo celebrando un servicio divino en la iglesia, y luego lo vi martirizado. 24. Historia de una cruz llena de reliquias. 8 de noviembre de 1819. Entregó al peregrino una cruz muy antigua, llena de reliquias. Al acercarse a Ana Catalina, ésta exclamó: y aquí que viene una procesión entera de santos. Abriendo la cruz dijo: helos aquí a todos, entre ellos un viejo puro y sincero, como el ermitaño de Suiza. El peregrino le dejó la cruz y ella contó al día siguiente: cuando esta cruz me fue acercada, he visto en una fila, precisamente cómo estarían dispuestas aquí dentro las reliquias, a todos estos santos en forma de cruz en el aire, y debajo de ellos una comarca salvaje, llena de bosques, una espesa cambronera, y algunas personas, entre las cuales un hombre semejante al viejo ermitaño de Suiza. Después tuve una visión de aquella cruz.
he visto un vallecito, cerca de un bosque situado en el país montañoso, no lejos del mar, una ermita donde viven recogidas 6 mujeres, que se habían dedicado a la vida solitaria, todas en edad en que podían ayudarse unas a otras. Eran muy recogidas, silenciosas, y vivían muy pobremente. No tenían provisiones y pedían limosna. Tenían una superior y recitaban las horas canónicas. Llevaban una túnica burda y oscura con un capuchón. Las vi andar por día el jardincito, dispuesto cerca de las celdas, donde cada una podía entrar por su entrada particular. Los jardines eran muy lindos, aunque pequeños, y tenían árboles de naranjas. Las cultivaban ellas mismas. Las vi ocupadas en un trabajo para mí desconocido. Tenían una máquina semejante a un telar, de varias cuerdas, con las cuales tejían tapetes rústicos y variopintos, hechos con sumo cuidado. He visto que con cierta paja, blanca y sutil, tejían un delicado trabajo entrelazado. Sus lechos estaban sobre el suelo desnudo y consistían en una tabla con un mal colchón de paja y una manta. Aquí no se cocinaba mucho. Tomaban su comida en común en la mesa alta y profunda. Había ciertas cavidades que les servían de platos. A derecha e izquierda de estas cavidades había unas tapas que se bajaban sobre las cavidades y las cubrían. Las vi comiendo todas juntas una oscura sopa de hierbas. En su capilla reinaba la mayor simplicidad. Cuanto había de ornamentos consistía en trabajos de paja. Pensé entre mí, aquí dentro hay oración de oro con utensilios de paja. Así era entonces. Ahora se usa la oración de paja con utensilios de oro. El altar de piedra estaba cubierto con una bella estera de paja entretejida y festoneada, pendiente de los extremos. En el medio había un pequeño tabernáculo, y sobre él una cruz que tenía el peregrino. A diestra y siniestra se veían 2 candelabros de leño y 2 urnas o vasos, también de leño, que contenían ramos de flores ordenados en forma de ostensorio. Esta ermita era un edificio cuadrado de piedra, con techo de leña. Los espacios interiores estaban divididos por estacas entrelazadas, de un palmo de largo, de madera semejante a aquella que fabrican las cajas. Las paredes hechas con maderas entrelazadas eran de diversa altura. En la capilla de la altura superior a un hombre no llegaban al techo, en las celdas más bajas. Las religiosas podían verse por encima. Estaban sostenidas por estacas plantadas y reforzadas contra los muros. El ingreso del lado del mar llevaba a la cocina, y ésta seguía el comedor en las extrañas mesas. Detrás estaban 3 celdas. A la derecha y a la izquierda estaban unos jardines. Las puertas que daban al jardín tenían forma de arco. Eran bajas pequeñas. La ventana sobre la puerta estaba colocada, de modo que no se podía mirar hacia adentro. Delante de las ventanas había pequeñas cortinas de paja, que podían tenerse levantadas con palos a modo de tiendas. Las sillas estaban hechas con estera, sin apoyo, y tenían un mango de leño. El piso de la capilla estaba cubierto de un tapete de varios colores, grueso, fabricado por ellas mismas. No todos los domingos tenían la misa. Un ermitaño venía a decirles la misa y a darles la comunión. Tenían empero el Santísimo Sacramento en la capilla. Las vi una tarde en oración en su capillita, cuando fueron sorprendidas y asaltadas por los piratas. Estos se hallaban armados de cimatarras cortas y extremidades muy largas. Tenían los turbantes y hablaban de una lengua extraña. Robaban a los hombres para hacerlos esclavos. Eran feroces como bestias. Su embarcación era grande y estaba anclada a cierta distancia de la playa. Habían desembarcado en un bote. Devastaron la ermita y llevaron consigo a aquellos pobres ermitañas. No vi que las ultrajasen. Una de aquellas vírgenes joven y fuerte defendió la reliquia del altar y pidió al Señor ayuda con todo fervor. Antes que los asaltantes llegasen al mar, vinieron a reñir sobre el reparto del botín. En tanto aquella virgen consiguió arrastrarse con las manos y los pies hasta el fondo del bosque, e hizo voto de servir al Señor, haciendo vida solitaria en el desierto, si la libraba del peligro. Los piratas la buscaron largo tiempo, y ella vio cómo el amanecer se hacía a la vela. Entonces, gracias a Dios, de rodillas delante de esta cruz, la serva virgen se extendía distante de todo camino, separada por un precipicio situado entre glaciares.
Ningún hombre, ningún cazador penetraba ahí. Buscó largo tiempo un lugar conveniente, hasta que lo encontró en lo más profundo del bosque. Era un sitio pequeño, libre y desembarazado, rodeado de árboles y de zarzas, suficiente para erigir ahí una pequeña capilla. Por arriba estaba casi cubierto de árboles, y el suelo atravesado por las raíces de los mismos árboles. Decidió servir a Dios ahí mismo, aislada completamente de los hombres, sin ayuda ninguna eclesiástica o profana. Tenía consigo la cruz que plantó sobre un altar edificado por ella misma con piedras, y detrás de él dispuso su lecho. No tenía fuego, lo tenía solamente en el corazón. Durante 30 años no vio siquiera el pan. En aquellas cercanías vi a ciertos animales en lo alto de los montes, semejantes a cabras, que saltaban de un escollo a otro en torno de esta ermita, y también liebres blancas, y pájaros grandes como gallos. He visto llegar a estos lugares a un cazador con sus perros. Estaba al servicio de un noble que tenía el castillo en lo alto del monte, a cierta distancia de alguna milla. He visto luego aquel castillo destruido, de que ahora solo queda un fragmento de torre, cubierto de hiedra y de plantas salvajes. Aquel cazador vestía túnica gris muy ajustada, y en torno al cuerpo un cinturón adornado. Llevaba un pequeño sombrero redondo, de punta, y bajo el brazo del arco. Sus perros penetraron ladrando en los pesos de las matas, y el cazador se acercó, y vio algo brillante que era aquella cruz. Se acercó y clamó en alta voz. La ermitaña se había ocultado, al principio no quiso responder. Finalmente gritó, diciendo al cazador que no se espantase de ella, si no le veía el semblante de humano. Entonces él la vio, y la vio también en la visión. La vi circundada de resplandor. Era alta, cubierta el cuerpo, largos y cabellos grises le pendían por las espaldas y el pecho. Toscos eran sus pies y oscuros sus brazos. Caminaba encorvada por el peso de la edad. Con todo, a pesar de esta apariencia, tenía algo de severo y noble en sus modales. Al principio no quiso decir quién era, pero cuando advirtió que el cazador era hombre piadoso, le dijo: «Veo que tú eres siervo de Dios». Y le contó cómo había venido a parar a aquel lugar. Rehusó salir de aquí con él, y dijo al cazador que volviese dentro de un año con un sacerdote ermitaño. He visto cómo recibió el Santísimo Sacramento. Después quiso permanecer un rato sola, y cuando aquellos dos se acercaron de nuevo, la hallaron difunta. Quisieron llevarse consigo el cuerpo, pero no pudieron moverla. La sepultaron en el mismo lugar, y el cazador tomó secretamente la cruz para memoria del hecho. Más tarde, sobre su tumba, que estaba en un matorral, se edificó una capilla en su honor, del santo venerado por ella, de un modo especial, y que ella había nombrado. De varios lados había entradas que llevaban al interior de aquella capilla. Aquella virgen había vivido completamente para Dios, en la mayor pobreza. Antes del asalto de los piratas había tenido un sueño en el que vio, como si con dureza, era transportada sobre el mar. También tuvo un sueño, hizo voto a la Virgen de Helseden, de que si era salvada del peligro ayunaría siempre en la soledad. Le había parecido que caía en un canal o curso de agua, donde se arrastró largo tiempo, hasta que saliendo llegó a una soledad, que más tarde conoció, era precisamente aquella donde ahora estaba, y vista de la visión. Entonces le fue dicho que ahí se debía quedar. Cuando preguntó de qué debía alimentarse, muchos higos y castañas cayeron de los árboles, y mientras ella recogía los frutos, estos se cambiaron en piedras preciosas, semejando los frutos de las penitencias y mortificaciones. Ella le contó al cazador esta visión suya. Cuando el cazador la encontró en aquella soledad, habían pasado 30 años. Le dijo que provenía de la Suiza, y que podía informarse ahí para convencerse. Le nombró el lugar de nacimiento, añadiendo de que había tenido siempre una gran devoción a la Virgen de Encidedel. Desde la primera edad había oído una voz que le decía que debía dejar su patria y debía servir a Dios en la soledad. No había puesto mucha atención a esa voz, pero una vez le pareció que se acercaba un joven y le dijo: «¿Estás aún aquí? ¿Aún no has partido?». Y así diciendo, le estaba llevando lejos de ahí. Había creído que soñaba, mas al despertarse se encontró lejos de su casa, en un país extraño, hasta llegar a la ermita donde fue bien recibida.
El cazador tuvo devoción a la cruz por mucho tiempo. Finalmente, por liviandad e inconsideración, la cedió en un habitante de una pequeña ciudad situada al pie del monte. Le veneró mucho, lloraba siempre delante de ella. Y en una tormenta que devastó la comarca, quedaron él y su casa preservados del desastre. Después de su fin, pasó la cruz a uno de los herederos, y así pasó de mano en mano, hasta llegar a un campesino, que la vendió juntamente con otros objetos. Perdió por eso casa y campos. Después he visto la cruz relegada y despreciada en medio de 1000 cosas de todo género, en poder de personas que no tenían temor de Dios. A esta gente la compró un extranjero incrédulo, no por devoción, sino por simple curiosidad, sin conocer el valor del tesoro que poseía, y a pesar de esto, aquella cruz le fue de inmenso provecho. Esa última circunstancia conmovió al peregrino. Él había comprado la cruz de Landshut a un pobre obrero, y desde entonces se sintió mejorado en lo espiritual y en lo material. La vidente no lo podía saber, y la historia era tan verdadera como el último episodio de la cruz. A raíz de esto, el peregrino se manifestó preocupado y preguntó a Ana Catalina: si todo vuelve a verse como sucedió, los pecados cometidos, de los que uno se arrepintió y confesó, ¿volverán a verse? Ella respondió: por esos pecados y faltas ha satisfecho al Señor. No existen más. No los puedo ver hasta que no sea un caso como el de David penitente. Aquellos pecados que no fueron expiados, que el hombre lleva consigo y los oculta, esos los veo perfectamente. Los que fueron expiados son como huellas impresas en la arena, que se borran con los pasos siguientes del arrepentimiento y penitencia. La confesión contrita del pecado cancela la culpa. 25. Historia del niño mártir de Sachsenhausen. El peregrino le había dado una reliquia que Ana Catalina declaró pertenecer a un antiguo ermitaño. Varios días después, contó al peregrino el martirio de un niño, pariente del ermitaño. Tuve la aparición de un niño como de 4 años, coronado con una aureola roja. Su semblante era un extremo gracioso. Sus palabras fueron muy breves y profundas. Hice con él un largo viaje, y me impresionó mucho el verlo tan luminoso, tan serio y tan sabio. Pasamos sobre una ciudad rápidamente. Nació en mí el acontecimiento del estado moral de ella. Sentí dentro de mí que había ahí pocas almas piadosas. El niño me llevó sobre un puente y me señaló la casa donde había nacido. Era una casa vetusta, de ciudadanos de mediana condición, que aún conservaba algo de los tiempos antiguos. Todo estaba silencioso y callado, pero al acercarnos los actuales habitantes pensaban que aquel niño y un débil recuerdo de la historia perduraba en ellos. Entonces tuve la advertencia de que muchas veces al instantáneo recuerdo de un difunto en efecto, de su proximidad. El niño me indicó que como la correlación del alma con el cuerpo no cesa jamás hasta la unión de los mismos en la resurrección final, asimismo no cesa jamás la unión de una alma santa sobre aquellos que por vínculos de sangre o de parentesco se encuentran en relación con él. Un beato sigue obrando, ayudando y aprovechando a esa familia según el grado de fe y de temor que Dios tenga para poder recibir esa ayuda. Me dijo cómo él había obrado en favor de la eterna salud de sus parientes y cómo llegó por medio del martirio a aquella perfección a la cual habría llegado si su vida no hubiese sido interrumpida por la maldad de los demás, y que los méritos de las acciones que habría hecho en el transcurso de su vida, si no hubiese sido desvivido a los 4 años, él podía aplicarlos también, de modo espiritual, en ventaja de los suyos. Cada especie de mal sucede, no por voluntad de Dios, sino por simple permisión. Por lo demás no se quita es el cumplimiento y la perfección del bien obrado por un individuo, por efecto del pecado de los demás, sino que solamente es alterado y mudado, y el delito y pecado en sus consecuencias efectivas. Hiere esencialmente al pecador mismo, mientras al inocente que es ofendido y dañado, las penas y el martirio le sirven de medio para más rápida perfección, aunque el pecado cometido contra los demás sea cosa contraria a la voluntad de Dios. Con todo, esta voluntad de Dios no es impedida en su designio final, puesto que todo lo que Él decidiera hubiera obrado en el mundo, viene a cumplirse, a completarse de modo espiritual, por medio de la libertad de la voluntad.
Y entonces la historia del niño lastimado. Sus padres vivían hace cerca de 3 siglos en Sachsenhausen, junto a Frankfurt, y este era de muchísima piedad. Tenían un pariente próximo que vivía en Egipto, como ermitaño, del cual al menudo hablaba, recordándolo con afecto y veneración. Frecuentemente, mirando a su hijito, decían entre sí que se considerarían dichosos si el niño imitase a aquel pariente en género de vida tan feliz, sirviendo a Dios en la soledad. Padres que tienen semejantes deseos sobre su hijo único, que aún no tenía un año de vida, debían ciertamente ser muy piadosos. Este deseo se renovaba frecuentemente en su ánimo. Cuando el niño hubo cumplido 1 año, padeció uno de sus padres. El que sobrevivió contrajo nuevas nupcias, y la conversión sobre el ermitaño y el deseo que fuese también el niño un ermitaño se renovó, y con el tiempo la nueva familia. El niño se entretenía y divertía a menudo con semejantes conversaciones. Padeció uno de sus progenitores de modo que el niño quedó huérfano. La tradición del ermitaño había quedado arraigada en la familia, y el niño ya de 4 años tenía vivos deseos de conocer al pariente ermitaño. Me dijo que ciertamente habría resultado algo bueno, como si hubiera seguido viviendo. Quizás se habría hecho también el ermitaño. Me dijo además que habría sido un buen niño agraciado, aunque de ninguna manera tan hermoso como lo era el presente. Sus nuevos padres que vivían en él, heredero de la casa, estarían contentos en librarse de su presencia, y conversaban de cuanto hablaban del lejano ermitaño. El niño no había cumplido los 4 años cuando los parientes lo entregaron a ciertos hebreos extranjeros que debían llevarlo a Egipto al lado del ermitaño. Procedieron así para librarse del niño, y hablaron del viaje a Egipto solo para ocultar al niño la traición. Aunque el niño llegó a ser mártir por esta causa, con todo no dejó nunca de usar de amor y caridad hacia su familia y su ciudad natal. Me mostró una casa grande, aún no del todo terminada, del estilo moderno, en la cual había una fiesta, al parecer de bodas, donde a menudo se daban tales fiestas. Vi una cantidad de habitaciones iluminadas, con lámparas y mucha gente bien vestida y adornada, festejando y bailando. Esto hacen, me dijo el niño, sobre los huesos de un antepasado, que con su piedad ha establecido el primer fundamento del presente, bienestar de la familia. Me condujo dentro de un sótano amurallado, donde en un doble féretro yacía, y en perfecta posición un esqueleto blanco bien conservado. La caja interna era de plomo, y la externa me pareció de madera oscura. El niño me dijo que el difunto había sido el fundador de la casa y pariente suyo, hombre muy piadoso, que había ganado grandes riquezas, conservándose siempre buen cristiano. Cuando fue destruida la iglesia, donde estaba sepultado, sus hijos llevaban su cuerpo al sótano, olvidándose completamente de él y de su cuerpo. Penetré por todos los departamentos de la casa. Vi también en la ciudad muchos huesos de santos y de beatos reposando en subterráneos, bajo los fundamentos de las iglesias destruidas y de monasterios, sobre los cuales se habían edificado estos palacios. El niño me dijo que la ciudad decaería mucho, porque estaba en la cumbre del orgullo. Hice un gran viaje por el mar hacia una comarca arenosa y cálida. El niño me había dejado sola. Pasé luego a una ciudad desierta, donde las casas caían una sobre otra, en ruinas, y allí encontré de nuevo al niño, y vi una cueva, bajo una colina, y en el lugar de su martirio, y vi su martirio mismo. Parecía que el sitio destinado para el sacrificio de animales. De las paredes pendían ganchos de hierro, en los cuales los judíos sujetaron al niño en forma de un crucificado, haciendo destilar sangre en cada uno de sus miembros. Sobre el suelo se veían dispersos muchos huesos luminosos de un niño anteriormente martirizados, ahí sepultados, y esos huesos resplandecían como centellas. El martirio de este niño no fue nunca descubierto ni castigado por el brazo secular. Me pareció que ahí no había ningún cristiano, fuera de algún ermitaño de tal desierto venía a la ciudad. Posteriormente estuve en el desierto y volví a ver a aquel niño, junto a la tumba del ermitaño, su pariente que fue enterrado, donde había vivido. Había padecido antes que el niño fuera sacado de Frankfurt. Sus huesos resplandecían. Había muchos otros sepulcros en aquel desierto. Sobre la blanca arena se veían fragmentos de recipientes rotos. Crecían muchas palmas. Allí el otro niño me dejó de nuevo y fui transportada por el mar a otra comarca. Era una colina en la ciudad donde está el gran anfiteatro en Roma.
A un lado de la colina había casas y crecían algunas viñas. Debajo se extendía una gran caverna, sostenida por columnas. La entrada estaba cerrada, llena de escombros. Nadie sospechaba que ahí hubiese una caverna. Cuando llegué, el niño se presentó de nuevo y se puso a mi lado. Allí encontré un gran tesoro de huesos sagrados. Toda la caverna resplandecía. Había cuerpos enteros dentro de féretros, puestos en las paredes, y una gran cantidad de huesos menudos encerrados en pequeños sarcófagos. Yo los vaciaba y trabajé ahí abriendo esos sarcófagos. Algunos cuerpos en los cuales los paños de los puntos en que tocaban a los cuerpos quedaban aún intactos, mientras los demás se habían consumido. Vi que algunos cuerpos disecados se habían vuelto de un color blanco agradable. Vi igualmente varios cuadros referentes a la vida de esos santos, la mayor parte de los cuales pertenecía a los primeros siglos de la Iglesia. Muchos fueron martirizados porque llevaban ofrendas a sacerdotes cristianos. Los he visto ir por pequeños volátiles bajo el brazo, y me pareció que fueron denunciados por los paganos. Vi muchísimos que por voto de castidad se habían hecho como miembros de una orden religiosa. Y he visto también a sus maridos y mujeres que por amor a Dios vivían en continencia. Penetré en todos estos sagrados lugares y en estos huesos, para llegar a una caja grande cuadrangular y hecha de materia sutil. Me sentí atraída por aquella caja, me parecía que pertenecía, puesto que ahí estaban los santos de los cuales poseo reliquias. Quería llevármela conmigo, pero el niño me dijo que eso no convenía. Las reliquias estaban ahí bien dispuestas, colocadas sobre almohadillas. Como no la pude llevar, la cubrí con un paño azul. El niño me dijo que aquellos huesos fueron escondidos ahí desde tiempos primitivos de la Iglesia, que debían permanecer, pero que serían a su tiempo descubiertos y reconocidos. 26. Reliquias de la Iglesia de Münster. Recibió Ana Catalina pequeños envoltorios que contenían reliquias enviadas en diversas ocasiones por el deán Overbeck. Estaban mezcladas, unas tenían nombres, otras no. Tuvo visiones generales acerca de estas reliquias, y luego particulares de algunos santos. Cuando recibí las reliquias enviadas por el deán Overbeck, tuve la visión de la forma en que estas reliquias fueron llevadas de Roma a Münster por obra especialmente de los primeros obispos, y de la grandísima reverencia que eran colocadas en relicarios cerrados y distribuidos a varias iglesias. He visto damas piadosas reunidas para ordenarlas y envolverlas. Al hacerlo tenían cuidado de mantenerse puras y santas. He visto que eran sacerdotes que con ellas distribuían luego esas reliquias. Eran sujetadas a los relicarios, adornados con ribetes y flores dispuestas en pirámide. Cuando fueron expuestas por primera vez a la pública veneración, se hizo una gran solemnidad, y todo el país se consideró favorecido. Muchas reliquias fueron amuradas a los altares de la iglesia de Oberweiser. Algunos piadosos canónigos de capítulo, cuando oían hablar de algún santo beato, procuraban conseguirse alguna reliquia de ellas, que luego veneraban como un gran tesoro. Vi después que al ampliarse y restaurarse las iglesias y los altares, eran colocados unos sobre otros los huesos de los santos de las épocas más diversas. Se hallaron muchos cuerpos sagrados, de los cuales algunos miembros fueron extraídos y colocados con las otras reliquias. Así se encontró el cuerpo de la Virgen, de la cual poseo un pequeño hueso. Las grandes bendiciones que de tales huesos surgían las he visto disminuir y concluir con el aumento del descuido de las reliquias que eran tenidas. He visto también que no sin un designio de la providencia esas reliquias llegan a manos del deán Overbeck, quien sin conocer siquiera les había asignado un decente lugar para guardarlas. Otra vez que Ana Catalina tenía en sus manos la caja de reliquias que llamaba a su iglesia, vio a Santo Tomás Apóstol y un cuadro de sus viajes y de su misión en la India. El apóstol anduvo de un rey a otro y obró muchos milagros. Hizo muchas profecías antes de su fin. He visto que levantaba una piedra grande, muy lejos del mar. Le grababa algunas señales y decía: cuando el mar llegue hasta aquí, vendrá otro que propagará la doctrina de Cristo. Se refería a San Francisco Javier. He visto después al apóstol traspasado por las lanzas y sepultado, como asimismo cuando su cuerpo fue desterrado y honrado. Creo que entre más reliquias están también las de los santos Matías y Barsabás, puesto que me fue mostrado un cuadro breve de su elección al apostolado. Matías, aunque delgado y débil, fue preferido por Dios a Barsabás, que era joven y robusto, a causa de la mayor fuerza de su espíritu. He visto a este respecto muchas cosas.
Vi también un cuadro referente a Simeón, pariente de Jesús, que después de Santiago fue obispo de Jerusalén, martirizado ahí a la edad de 100 años. De él debe haber alguna reliquia entre las mías. Al día siguiente volvió a ver escenas de Santo Tomás apóstol y dijo: he visto un cuadro de sus viajes como si estuviesen señalados en un mapa. Me fueron mostrados los huesos de Simeón y de Judas Tadeo. Vi toda la familia de Santa Ana Joaquín. Había padecido antes del nacimiento de Jesús. En esta ocasión pensé en la profetisa Ana, y la vi como también las habitaciones de todas las viudas y profetisas pertenecientes al templo de Jerusalén. Simón y Judas Tadeo eran hermanos. La primera hija de Santa Ana es María, mujer de Alfeo. Esta María, en la época del nacimiento de María Santísima, tenía ya una hija grandecita, que fue luego María, la mujer de Cleofás, del cual tuvo 4 hijos: Santiago el menor, Simón, Judas Tadeo y José Barsabás. Tengo conmigo reliquias de estos 3 últimos santos. Al tacto de los huesos de Judas Tadeo, como también al de sus hermanos, sentí que era pariente de Jesús. Vi en otro cuadro cuando él llegaba junto a Abgar, rey de Edesa. Llevaba en la mano una carta que le había dado Tomás. Cuando estuvo dentro vi una figura luminosa y la aparición del Salvador. El rey enfermo se inclinó delante de esa aparición y no vio al apóstol. Este le impuso las manos y enseguida sanó su enfermedad. Luego el apóstol predicó en aquella ciudad y convirtió al pueblo entero. Vi cuadros relativos a varios santos. Vi el martirio de San Evodio, que sufrió en Sicilia con Hermógenes, su hermano, y con una hermana. Vi también muchos cuadros relativos a una santa monjita, vestida de blanco, la cisterciense Catalina de Parcu. La vi mientras era una hebrea, puesto que tal había nacido. Leer todas las cosas relativas a Jesús en ciertas envolturas de papel, y sentirse conmovida. Vi que ciertos niños cristianos le contaron cosas de Jesús niño y de María, y del pesebre, y que guiada por ellos fue a ver secretamente un pesebre. Luego por ello conoció mejor a Jesús. La he visto ser instruida secretamente, y luego a raíz de su aparición, de María Santísima, decidida a refugiarse en un monasterio. Vi muchas cosas conmovedoras de ella, y de su ardiente deseo de ser despreciada. La reliquia de esta santa estaba cosida en paño rojo, y cuando se disponía la vidente a envolverla y escribir el nombre, le fue dicho internamente que ahí había también algunos hilos de paño, que había tocado el santo pesebre, y algunos fragmentos de leño de la verdadera cuna del Señor, y un pequeño fragmento de papel en el cual había escrito. Le fue dicho que eran cosas que las que dicha la santa mayormente había venerado, que ella, cuando era una niña, fue movida por la imagen del pesebre y había obtenido la gracia de llevar a menudo en sus brazos al niño Jesús. Ana Catalina contó esto al peregrino, el cual logró descubrir unos hilos con un trocito de leño y un escrito que decía: y un precepto Christi. Cuando lo entregó de nuevo a la vidente, ésta dijo: esto viene de la cuna del Señor. Esto ha sido venerado por la monjita. El peregrino, conmovido, quiso besar la mano de Ana Catalina y ella le dijo: besa la reliquia de Santa Clara, en ella no hay nada terreno. Esta, mi mano, aún está mezclada con la tierra. El peregrino se sintió más conmovido, pues tenía precisamente escondida en el pecho una reliquia de Santa Clara, que pensaba mostrar a la vidente más tarde. Cuando Ana Catalina la tuvo, dijo besándola: he aquí que Clara está delante de mí. Más tarde añadió: he visto un pequeño cuadro relativo a la santa. En la proximidad de su convento ardía una guerra. Estaba muy enferma y con todo se hizo conducir a la puerta del monasterio, y asimismo hizo llevar al Santísimo Sacramento. Este estaba encerrado en un píxide de plata revestida de oro. Delante de ella se postró de rodillas, e imploró al Señor, y sintió una voz interna que la consolaba. Al punto vio que los enemigos se alejaban de la ciudad. 27. Reconoce reliquias de Afra, Marta y Magdalena. Un día el peregrino se aproximaba con una reliquia, cuando la vidente exclamó: Afra, tenemos nosotros la reliquia de esta santa. La veo aquí atada de manos y pies a un palo. Las llamas se avivan y se elevan en torno de ella. Se vuelve la cabeza y mira a su alrededor. Diciendo estas palabras, tomó la reliquia y la besó, honrando a la santa con gran devoción. En la hora del crepúsculo el peregrino abrió un pequeño paquete, descubriendo un fragmento de hueso y un trozo de vestido con un escrito. Ana Catalina, que no podía por la oscuridad ver el objeto, exclamó al punto: no pierda ese escrito. La indicación es verdadera. Ese escrito resplandece.
Cuando tuvo la reliquia cayó en éxtasis y contó al peregrino lo siguiente: he viajado por muchos lugares, lejos de aquí, por Betania, Jerusalén y Francia. El hueso es de Marta, el vestido es de Magdalena y es de color azul, con flores amarillas y algo de verde. Esto es un resto de su vanidad. Llevaba todavía este vestido debajo de un manto de luto, en Betania, en el momento de la resurrección de Lázaro. Todos los vestidos quedaron en casa de Lázaro cuando ella pasó a Francia. Ciertos pedazos amigos los tomaron y conservaron fragmentos para memoria. Algunos peregrinos que habían ido a visitar su tumba en Francia envolvieron la reliquia en estos paños, creyendo que tanto el hueso como los fragmentos de los vestidos fuesen de Magdalena, pero solamente el vestido es de ella, el hueso es de Marta. Cuando el peregrino pudo examinar mejor el escrito interno, encontró la leyenda: Santa María Magdalena. Reconoció también entre las reliquias enviadas por el deán un hueso del Papa Sixto VIII y un fragmento del tercer pontífice, después de Pedro. Se alegró de haber retenido las cifras numéricas latinas. Al día siguiente ella dijo: cuando vi de nuevo el hueso de aquel santo papa me fue dicho, no del tercer papa, sino del 13º, y su nombre quiere decir Salvador. El peregrino comprobó que se trataba de un sotero, que quiere decir en griego Salvador. 28. Reliquia de Santa Marcela. El confesor le entregó un paquete con la inscripción de San Clemente. Ana Catalina recibió la reliquia y al día siguiente dijo que no era de San Clemente, sino de Santa Marcela viuda. Como no se convenciera el confesor, ella declaró: he visto de nuevo la vida de Santa Marcela. La he visto como viuda, retirada, en un vasto palacio construido en el estilo romano, semejante al de Santa Cecilia. Tenía anchos patios con fuentes y saltos de agua. Los vi con San Jerónimo, que desplegaban rollos y leían. Las vi distribuyendo sus riquezas a los pobres y prisioneros, y de noche ir a las cárceles, cuyas puertas se abrían delante de ella. Habiendo tenido noticia del género de vida de San Antonio, se puso un velo y tomó un vestido monacal, e indujo a hacer lo mismo a otras vírgenes. He visto que en Roma había entregado gente extranjera, que saqueaba y robaba. Algunos de ellos se introdujeron en casa de Marcela y la extorsionaban amenazándola con armas para que les diese dinero. Ella había distribuido todo esto a los pobres. Eso es lo que recuerdo haber visto. Cuando la vi por primera vez, la santa me consoló y me animó respecto en mis visiones sobre las Sagradas Escrituras. Me dijo algo para mi confesor, que he olvidado enteramente. 29. Escenas de la vida de San Marcelo Papa. Reconoció una reliquia de San Marcelo Papa y narró lo siguiente: he visto cuadros relativos de este santo. De noche con muchos otros iba en busca de cuerpos de santos mártires dispersos y les daba sepultura, escribiendo en el nombre de su sepulcro. Lo he visto envuelto en su manto, errando de un lado a otro, llevando muchos huesos sagrados. Transportó también huesos y catacumbas, y colocó delante de ellos rótulos con nombres de escrituras, y separó unos de otros. Entre esos escritos hay actas de santos mártires, creo que en un gran subterráneo, donde vi conservados tantos rótulos que se encuentran una buena parte de los que él había transportado. En esta ocasión he visto que nosotros poseemos la más preciosa parte de las reliquias, y que entre ellos están muchos cuerpos que él reconoció, escribiendo sus nombres. La preciosa viuda, Lucina, le rogó que sepultase a dos infelices, que estaban muertos de hambre en la cárcel hace algún tiempo. Lo hicieron de noche y transportaron el cuerpo del hombre y de una mujer en aquel lugar donde estaba sepultado San Lorenzo. Cuando iban a ponerlo, los huesos de San Lorenzo se apartaron, como si no quisieran tener en su vecindad esos cuerpos. Por eso fueron sepultados en otro lugar. He visto a Marcelo conducido ante el emperador. Como no quiso sacrificar a los ídolos, lo azotaron hasta hacerle brotar sangre, y luego condenarlo a servir como esclavo en un gran establo. Ese establo estaba en círculo alrededor de un patio, y había ahí solo bestias de carga, sino también los encierros de fieras que se usaban contra los mártires. Él debía cuidar y alimentar a las bestias, que se mostraban muy mansas con él. Aquí él pudo ser útil a la iglesia secretamente, puesto que con la mediación y los donativos de Lucina a los guardianes frecuentemente podía salir furtivamente de la cárcel para sepultar mártires y consolar fieles. Vi también que recibía el sacramento de otros sacerdotes y que él mismo los distribuía en la noche a otros. Fue sacado del establo y llevado a la cárcel,
pero después de haber curado a la mujer de un alto personaje fue puesto en libertad. Luego vivió en casa de Lucina, que transformó secretamente en iglesia, y continuó con sus obras de caridad. Fueron sorprendidos otra vez. El palacio fue usado como establo, y él tuvo que guardar de nuevo animales. Mientras ejercitaba el secreto sus oficios en aquel establo, fue desgarrado de modo más inhumano, con golpes en un ángulo, y del establo abandonado, su cadáver, en aquel desolado sitio. Los cristianos sepultaron su sagrado cuerpo. He visto luego cuadros relativos a Ambrosio, a Liborio y al gobierno de la iglesia bajo San Gregorio. En especial estos cuadros, que se refieren a las relaciones de aquellos santos con las piadosas mujeres, y que, a causa de este inocente y piadoso trato, eran muy calumniados. Gregorio había fundado muchos monasterios para monjas, y en los días que estaban antes consagrados a las divinidades paganas y a los bacanales, inducía a centenares de aquellas mujeres a orar públicamente con hábitos de penitentes, para expiar así y compensar a la Iglesia por muchos pecados cometidos en otros tiempos, en estos mismos días. He visto obrando de modo que consiguió mucho bien. Aquellas festividades del diablo y del pecado disminuyeron en su tiempo. Tuvo que sufrir mucho por causa de su celo. Luego vi un cuadro del diácono Ciriaco, que padeció innumerables sufrimientos. Una vez estuvo oculto por mucho tiempo en una catacumba situada no lejos del lugar donde ahora se levanta la iglesia de San Pedro. Ahí casi desfallecía de hambre. Fue martirizado. Recuerdo a San Ciriaco había sido consagrado por Marcelo, y que él, con otros 2 cristianos, Largo y Esmagado, protegía a los cristianos que debían trabajar en las excavaciones. Él mismo fue condenado a estos trabajos forzados, y él libró del demonio a la hija de un cristiano. 30. Plácido y Donato. He reconocido los huesos de Plácido y Donato. He visto que Plácido era en sus modales semejante a San Francisco de Sales, gentil y amable. Fue eliminado en Sicilia con sus hermanos. He visto muchas cosas relativas a su vida. Era el menor de 2 hermanos y de una hermana, y desde niño era tenido por santo. Lo he visto a un pequeñito en los brazos de su madre, tomando rótulos escritos y poner sus deditos en donde estaban los nombres de Jesús y de María, con señales de gran alegría. Lo vi generalmente amado. Frecuentemente toda una familia se reunía alrededor del niño, que la madre tenía sobre las rodillas. Lo vi con su preceptor dentro de un jardín, donde jugaba dibujando cruces y entrelazándolas con flores y plantas. Le eran muy familiares los pajaritos. Después fue llevado a otro lugar para estudiar y luego al monasterio de San Benito, que aún tenía pocos discípulos. Lo he visto gentil y delicado. Creció muy humildemente. En una choza llegó a ser papa. Vi un cuadro relativo a la vida de ambos. Hablé con Plácido y él me prometió que me ayudaría. Me dijo que yo debía invocarlo. 31. Reliquias y episodios de diversos santos. Estando en conversación con el peregrino, dijo un día la vidente: tenemos una reliquia de Santa Teresa y una de Santa Catalina de Siena. Míralas aquí unidas a muchas otras. Repitió muchos nombres de santos cuyas reliquias tenía, siempre en el mismo orden. Veo los nombres en parte bajo los pies y en parte al lado del cuerpo, y veo los atributos de cada uno de ellos. Veo a Edeltrudes con la corona de puesta, veo a Teresa, Radegunda, Genoveva, Catalina, Foca, María de Cleofás. Esta es de la mayor estatura de María Santísima, y está vestida de igual manera. Es hija de la hermana mayor de María. Vio también a Ambrosio, Urbano y Silvano. El peregrino le preguntó: ¿dónde está Pelagia? Contestó: Pelagia ya no está junto a mí, está ahí, señalando el pecho del peregrino. En efecto, el peregrino había retirado esa reliquia, poniéndola en un bolsillo de su saco, como reliquia ya reconocida. Pensaba colocarla en un relicario. El mismo peregrino se disponía a sacar otra del bolsillo, cuando la vidente exclamó: veo a Engelberto, tenemos que ser una reliquia de él. El peregrino mostró la reliquia y Ana Catalina contó lo siguiente: he reconocido este hueso como el de Engelberto de Colonia, y esta noche he visto muchas cosas de su vida. Engelberto era hombre principal, ocupado en graves negocios del imperio. Vivía con mucha severidad y justicia, pero no como otros santos. Por razón de sus muchas ocupaciones exteriores, tuvo gran devoción a María Santísima. He visto que él hizo trabajar en el Duomo y reunió muchas preciosas reliquias, que ahora ya no se conocen, y las reunió en sarcófagos, que puso debajo de los altares. Esto no fue conveniente. Vi también su fin.
Había sido muy perseguido por un pariente, a quien debía haber castigado. Este lo sorprendió en un viaje y lo maltrató horriblemente. Conté sobre su cuerpo más de 70 heridas. Engelberto se hizo santo por medio de la preparación para su fin, puesto que poco antes había hecho contrita confesión de los pecados de toda su vida, y llevó con indecible paciencia su lenta fin de toda su vida, y mientras rogaba por sus asesinos. He visto que la Madre de Dios se le apareció durante su martirio, lo consoló y lo exhortó a sufrir y padecer con paciencia. A la ayuda de la Virgen se debe su fin. He reconocido también la reliquia de San Cuniberto de Colonia. Lo he visto siendo paje junto al rey Dagoberto y durmiendo en la cámara del rey. 32. Una reliquia de San Lucas, 2 de abril de 1821. Desde hace algún tiempo veo un hermoso fragmento blanco del criano de San Lucas junto a mí. Lo veo muy distintamente, y sin embargo no acabo de creerlo, ni aun viéndolo en visión, y ahora por castigo no lo olvido estando despierta. La noche pasada vi la historia que se refiere a esta reliquia. San Gregorio Magno llevó consigo desde Constantinopla a Roma la calavera de San Lucas y un brazo de San Andrés, y obtuvo de ello tan feliz resultado que por medio de estas reliquias hizo mucho bien a los pobres. Fueron colocados en el monasterio de San Andrés. Algún fragmento de la calavera y del brazo llegaron hasta Colonia. He visto la gran reliquia del obispo de aquella ciudad, cuando llegó tal reliquia. Después aquellos sagrados fragmentos pasaron a Magnuncia, luego a Paderborn, finalmente a Münster. Ahora ambos se encuentran aquí en mi relicario. La reliquia de San Andrés está encerrada en una cápsula. El hueso de San Lucas debe encontrarse en un ángulo envuelto en un pañito. Ahora no recuerdo el lugar preciso. Rogada por el peregrino para que buscase la reliquia, la vidente reconoció un fragmento del cráneo del santo y contó lo siguiente. He visto que cuando estos cuerpos se encontraron en una iglesia destruida de Constantinopla, fueron puestos a prueba sobre personas enfermas. El agua en que fueron lavadas estas reliquias la bebió un leproso y sanó. He visto muchas cosas de San Gregorio, que hacía mucho tiempo de las santas reliquias. He visto que curó milagrosamente a muchos enfermos, por medio de ellas. Curó una mujer demente, luego una niña poseída del demonio. Para curarlas las impuso sobre la cabeza, las santas reliquias. He visto cómo llegaron fragmentos de estas reliquias a Colonia, bajo un santo obispo, luego a Treveris, a Magnuncia, a Paderborn y a Münster. Creo que llegaron hasta aquí bajo un obispo que pertenecía a la noble familia de los Fürstenberg. 33. Supuestos cabellos de María. Ana Catalina había recibido cierta cantidad de cabellos conservados como reliquias en el monasterio de Notein. Se decía que eran cabellos de la Virgen traídos de San Udgario. Cuando los tomó en sus manos tuvo la siguiente visión. A la derecha, al pie de mi lecho, se me presenta una Virgen de extraordinaria belleza. Llevaba una vestidura blanca y luminosa, con un velo amarillo que descendía hasta los ojos, y a través de él he visto los cabellos, de color rubio, muy delicado. Todo espacio de ella era luminoso, de una luz muy diversa a la luz del día. Parecían más bien rayos de sol. Su aspecto, su gracia y su amabilidad me recordaban a la Madre de Dios. Mientras pensaba en esto, oí unas palabras semejantes a estas. Estoy muy lejos de ser María. Soy empero de su estirpe, y he vivido 30 o 40 años después de su época. Nací en las cercanías del lugar donde ella nació, pero no la he conocido, y no estuve en lugares consagrados por su presencia y sus dolores, para no dar a conocer que era cristiana, por ser tiempos de grandes persecuciones. Entre los míos se conservaba la memoria del Señor y de su Santísima Madre con tal ardor y vivacidad que me esforzaba de todos modos en imitar sus virtudes. Seguí en mi alma las huellas del Señor, y en el lugar donde vivía meditaba, como lo hacen los cristianos recorriendo las estaciones del Vía Crucis. Obtuve la gracia de probar los íntimos secretos y dolores de María. Esto constituyó mi martirio. Un sucesor de los apóstoles, un sacerdote, era mi amigo y guía. La aparición pronunció el nombre que ahora no recuerdo. No era el nombre del apóstol, ni otro que figure en las letanías de los santos. Era un hombre antiguo y extranjero, aunque me parece haberlo oído otras veces. Por este sacerdote se llegó a saber de mí, de otro modo hubiera sido del todo desconocida. Él mandó parte de mis cabellos a Roma. Un obispo de tu país obtuvo algunos y los trajo a otros muchos. Todo esto quedó enteramente olvidado. Fueron llevadas también a Roma muchas reliquias y restos de mi época, aunque no pertenecen a mártires. Esto es lo que supe de la aparición.
El modo que se reciben esas noticias es inefable. Cuando se le dice a uno que es extremadamente breve, de una sola palabra, entiendo más cosas que de 30 otras explicaciones. Se descubre la idea y el concepto del que habla, y no todo se ve con los ojos, aunque todo aparece claro y distinto, más que con las impresiones naturales de los sentidos. Tales comunicaciones se reciben con gozo exquisito, con una brisa suave en este día de calor intenso. 34. Cosas bendecidas y consagradas. No veo mucho resplandecer una imagen milagrosa. Veo en cambio delante de ella una sol de luz, de cual recibe la imagen los rayos de luz que caen sobre los que rezan delante de ella. No he visto nunca el crucifijo de Coesfeld resplandecer, pero veo resplandecer la verdadera reliquia de la cruz, cuando estaba escondida en la parte superior de la cruz de Coesfeld. He visto descender rayos de luz sobre los que rezaban hincados delante de ella. Creo que toda imagen, representación de Dios o instrumento de Dios puede llegar a ser milagrosa, con pleno triunfo de la fe sobre la debilidad humana, en la fuerza de la plegaria común, lleno de confianza de los que rezan. Cierta vez el peregrino puso ante sus ojos un Agnus Dei. Ella tomó en sus manos y dijo: va bien, esto es bendito, esto es bueno. Estuve en contacto con la fuerza, en esas reliquias encuentro que hay fuerza. Con motivo de una cruz bendita dijo: la bendición resplandece como una estrella. Tendré de mucho honor, pero los dedos consagrados del sacerdote, añadió yo volviéndose al confesor, son mucho mejores. En esta cruz la bendición puede llegar a faltar, pero la consagración de los dedos es indeleble y eterna. Ni el fin ni el infierno mismo pueden hacerla desaparecer. Aparecerá distinta y visible también en el cielo. Esta consagración proviene del mismo Jesús, que nos ha salvado. Alguien que le trajo una pequeña imagen de la Virgen le dijo: está bendecida, consérvala bien, y no la dejes entre cosas no santas. Aquel que honra y venera a la Madre de Dios será protegido por ella, delante de su divino Hijo. Ayuda mucho a estrechar cosas benditas contra el corazón, durante el asalto de las tentaciones. Consérvala bien. Le llevaron una pequeña imagen y dijo poniéndosela sobre el pecho: hola, poderosa señora. Esta pequeña imagen estuvo en contacto con una imagen milagrosa. 35. Una moneda de San Benito y otras reliquias. El peregrino le presentó un vaso de cristal, donde había una moneda cosida en un pañito de felpa. Ella dijo: también el pañito está bendecido. Esto es una moneda consagrada a San Benito. Es una consagración que San Benito dejó a su orden religiosa, y está relacionada con el milagro que sucedió cuando aquellos monjes le dieron veneno, y él hizo la señal de la cruz y se quebró el vaso, cayendo en tierra los fragmentos. Esta bendición preserva de la peste, del veneno, de los engaños y asaltos del demonio. El paño colorado al cual se halla cosida la moneda estuvo sobre la tumba de San Wilbaldo y de Santa Walburga. Proviene de aquel lugar donde destila un aceite milagroso, el sepulcro de Santa Walburga. He visto a los eclesiásticos que fueron descalzos para tocarlo en aquella tumba, y le cortaron así para ponerla debajo de esta moneda, que fue bendecida en aquel monasterio. El peregrino puso en sus manos una imagen de Santa Rita de Casia, que había sido tocada con una gota de la sangre de los estigmas de la santa. Ana Catalina dijo: veo una santa monjita que parece sin huesos ni carne, no la puedo tocar. En otra ocasión puso en sus manos un libro abierto, una de las cuyas páginas había sido bañada con la sangre de sus propias estigmas. Sonriendo dijo: ¿qué es esta florecilla tan graciosa, estriada de rojo y de blanco, que sale del libro y viene en medio de mis manos? Otro día que el peregrino le presentó la misma página, preguntándole si había tocado algo sagrado, contestó: si toco las llagas de Jesucristo. Una dama de París le había enviado una imagen que había estado en contacto con los huesos de San Bobadilla. Ella se la puso sobre la frente. El santo se le apareció y le prestó ayuda en sus dolores. Ella vio todo su martirio. El peregrino le dio un anillo roto, que había estado en contacto con la tumba de San Nicolás de Fue. Ana Catalina dijo al punto: he visto que el hermano Nicolás se separó de su familia, y como porque estaba casado no podía ir, sino solo lo corporal, lo espiritual se esforzaba, y se volvía más potente. He visto la rotura de la unión carnal, de un modo particular, como la rotura de un anillo. Tuve en esta ocasión una enseñanza sobre el matrimonio carnal y espiritual. El anillo bendecido en la tumba de San Nicolás fue el motivo para que yo tuviese esta visión. El anillo ha sido bendecido en honor del hermano Nicolás. Capítulo 2. Reliquias de Jesucristo y de su Madre Santísima.
1. Reliquias de la sangre de Cristo y cabellos de la Virgen Santísima. El peregrino había recibido en junio de 1822 un estuche con la inscripción De Crore Jesucristi. El relicario provenía de un convento suprimido de carmelitas de Colonia. Sin decir nada a Catalina, lo escondió en el armario situado en su cabecera. Al día siguiente dijo: He pasado una noche muy inquieta. En estado muy extraordinario. Era llevada hacia esta dirección. Indicó el lugar donde estaba el estuche, por un impulso dulce, pero fuerte, como de una hambre insaciable. Era apetito y deseo que no podía quitarse. Me parecía que debía volar hacia un lado y de ahí hacia otro. Me sentía muy conmovida y vi muchos cuadros contemporáneos y sucesivos. Yendo en esta dirección, vi la escena completa de Jesús en el jardín de los olivos, hincado sobre una piedra, sudó sangre en la caverna. Vi a los discípulos durmiendo, y vi un cuadro entero de la agonía de Jesús. Y cuando lo angustiaban los pecados de los hombres, vi esa piedra salpicada con la sangre que salía del cuerpo de Jesucristo. Las gotas estaban cubiertas de arena o de tierra, y estaban como ocultas ahí, pero me parecía que esa arena o tierra venía hacia mí, y me retiraba de las gotas para que yo las pudiese ver. Me pareció que esto acontecía mucho tiempo después de la época real. He visto también el cuadro de la Virgen Santísima, que en el mismo momento estaba en un patio de la casa de María de Marcos, de rodillas sobre una piedra. La forma de sus rodillas se imprimieron sobre aquella piedra. Probaba también ella la angustia del Señor y se sentía en estado de desfallecimiento y recibía ayuda. Los apóstoles, después de su fin, se cortaron y repartieron sus cabezas. El peregrino le mostró el estuche que estaba en el armario, y Ana Catalina, después de mirarlo con devota atención, dijo: Hay aquí también cabellos de María. Los dio de nuevo. Hay aquí efectivamente sangre de Cristo. Hay aquí 3 finísimos glóbulos. En esta reliquia obra en mí de modo muy diverso de todas las demás reliquias. Me atrae tan maravillosamente, me deja en el corazón una ansia dulce y tranquila. Las otras reliquias resplandecen en comparación con esta, como un fuego, y era como el sol de mediodía. Esta es la sangre de Cristo. He visto una vez que la destilaba de una hostia consagrada. Ciertamente quedó sangre. No como sangre substancial, sino como un color de ella. No puedo expresarlo mejor. He visto a los ángeles recoger solamente aquella que caía sobre la tierra en el Vía Crucis y durante su pasión. 2. Visiones sobre estas santas reliquias. La princesa de Creta. He visto a una santa princesa, en un hábito de peregrina, llegar con gran séquito a Jerusalén. Provenía de la isla de Creta y no estaba aún bautizada, pero lo deseaba ardientemente. La he visto en Roma cuando era pagana. Parecía que por entonces había una tregua en las persecuciones, porque el Papa habitaba en un edificio en ruinas. Ahí fue instruida, y con los cristianos se reunían calladamente. En la Tierra Santa las cosas estaban tranquilas, pero en un viaje a Jerusalén iba acompañado de muchos peligros. La ciudad de Jerusalén estaba muy cambiada. Algunas alturas habían sido allanadas y algunos valles hondos, cubiertos con escombros y rellenados dentro de la ciudad. Por eso ciertos caminos paseaban ahora por encima de santos lugares. Creo que también los judíos habían sido obligados a refugiarse y encerrarse en una parte determinada de la ciudad. Existían ruinas del antiguo templo. El lugar del Santo Sepulcro permanecía fijo e inmutable junto al monte Calvario, fuera de la ciudad, pero no podía llegar hasta allá porque estaba cubierto de escombros y de tierra y amurallado en torno. Ahí cerca se tenían y vivían en cuevas o bóvedas ruinosas muchos santos varones que veneraban esos lugares y parecían ser de aquellos que habían sido establecidos por los primeros obispos desde los tiempos de los apóstoles. Ellos no podían llegar corporalmente hasta el Santo Sepulcro, pero a menudo en visiones llegaban a sus cercanías. Parecía que con poca atención despertaban por entonces los cristianos. Podían ser sin ser molestados, pero con ciertas precauciones visitar los santos lugares, hacer excavaciones y sacar reliquias y cosas sagradas. En aquel tiempo fueron buscados y encontrados varios cuerpos de santos mártires de la primera época, y celosamente guardadas sus reliquias. Aquella princesa que había peregrinado hasta ahí, orando sobre el monte de los olivos, vio una visión, la sangre preciosa, y lo indicó a un sacerdote de los que guardaban el santo sepulcro. Este con 5 otros fue al lugar señalado y excavó la tierra. E encontró una piedra colorada sobre la cual Jesucristo había sudado sangre. Estaba cubierta de muchas gotas de sangre. Como no podían separar la piedra del escollo de donde formaba parte,
separaron de un lado un pedazo del tamaño de 5 palmos. De esta piedra recibió una parte la princesa peregrina. Obtuvo también otras sagradas reliquias y fragmentos de los vestidos de San Lorenzo y el viejo Simeón, cuya tumba yacía destruida no muy lejos del mismo templo. Recuerdo el nombre de esa princesa santo, pero no conocido entre nosotros. El fragmento de piedra era triangular y lleno de venas de diversos colores. Primero fue colocado dentro de un altar, más tarde en el pedestal de un estensorio. El padre de aquella joven princesa procedía de los reyes de Cresta, entonces el poder de los romanos. Este príncipe poseía aún muchos bienes y habitaba un castillo junto a una ciudad situada de un lado occidental de la isla llamada Sidón o Canea. Allí he visto crecer muchos frutos amarillos, largos y obtusos en la parte superior, frutos del árbol de Malum Sidonium. Entre la parte de la ciudad del castillo se levantaba un gran arco, a través del cual se veía la ciudad, a la cual se llegaba por una carretera real. El padre tenía otros 5 hijos. La madre había fallecido cuando la niña era aún pequeña. Él había estado ya en la Tierra Santa y en Jerusalén. Uno de sus antepasados había conocido a Keléntulo, que tenía tanto afecto por Jesús y tanta amistad con Pedro, que por medio de él había llegado a conocer las amistades verdaderas del cristianismo. Por esto supe que el padre de la joven no era un enemigo del cristianismo. Mientras él estaba en Roma, con el joven debía ser su yerno. Hablaron del cristianismo, y el joven dijo que deseaba ardientemente ser cristiano. Creo que en esta ocasión se trató de un futuro matrimonio, o que al menos trabaron su mutua amistad. El padre de la joven y el esposo se hicieron instruir mejor, por la fe, por un sacerdote. El joven esposo, que tenía un grado de conde, era de origen romano, aunque nacido en las Galias. El rey se alejaba cada vez más del culto a los dioses y del modo de vivir de los paganos, y la hija y los hijos frecuentemente oían ponderar el cristianismo. El rey tenía derechos sobre el laberinto de Creta, pero había renunciado a ellos precisamente por su diverso modo de pensar, cediendo esos derechos a su cuñado. El laberinto de Creta y el templo no tenían entonces tanto horror como en épocas anteriores, en las cuales muy a menudo tenían criaturas humanas para ser despedazadas por las bestias feroces, con todo lo que celebraban cultos a los ídolos. Muchos los visitaban por la razón de sus rarezas maravillosas. Adentro se cometían actos vergonzosos y abominables. De lejos parecía aquello el monte cubierto de verdor. Cuando la joven estuvo en Roma, para hacerse instruir de la fe cristiana, tendría 17 años. Cuando al año siguiente el peregrino, con otros de la misma edad de Jerusalén, me parece que su padre había fallecido y que era libre y dueña de sí misma. Llevó la preciosa sangre sobre su persona, dentro de un cinturón ricamente bordado, en el cual se veían muchas pequeñas aberturas. Los peregrinos solían llevar semejantes cinturones colgados en su bandolera. Cuando regresó a Creta, no pasó mucho que el prometido vino a buscarla en una nueva equipada. Se entretuvo algún tiempo en Creta y luego se la llevó a Roma, donde estuvieron mucho tiempo. Ahí se hizo bautizar secretamente. En la época de la cátedra de Pedro, quedó por algún tiempo vacante. Había discordia y confusión, y tenían lugar muchos secretos de fines de los cristianos. Desde Roma se dirigieron en una nave, en la escolta de muchos soldados a Galias. Al contar desde la época de su matrimonio, pasaron cerca de la mitad de un año entre Creta y Roma. La sangre preciosísima era llevada por el conde durante su viaje en un cinturón en torno de su cuerpo. La esposa se la había dado como garantía de su fidelidad. Su lugar estaba cerca del Ródano, no lejos de Avignon y de Nimes, pues había apenas pasado 7 horas de viaje. El castillo estaba situado en una isla. Tarcaso y el retiro solitario de Magdalena no están muy distantes de ahí. En Nimes había ya entonces algunos preceptores cristianos, los cuales vivían secretamente en comunidad. El claustro de Santa Marta estaba situado entre una montaña del río Ródano y el lago. El castillo del conde se levantaba sobre una isla. Esta villa de San Gabriel debe su origen a un milagro. El hombre fue salvado de una tempestad que lo había sorprendido en el lago. Ahí el conde era visitado con frecuencia por un ermitaño, que era un santo sacerdote. 3. La preciosísima sangre. La sangre preciosísima de que he hablado fue conservada al principio, bajo una arcada subterránea. Era un espacio oscuro, al cual se llegaba solo pasando bajo muchos otros arcos y bóvedas. Bajo una de esas bóvedas veía yo plantas y arbustos y provisiones. En el invierno llevaban ahí árboles floridos. La sangre preciosa se conservaba en una especie de cáliz,
y posaba sobre el altar delante del cual ardía una lámpara, en una especie de tabernáculo fabricado en ángulos, con una abertura. Aquellos esposos los he visto adentro, a menudo entregados a la oración. Más tarde he visto que hacían vida eremítica, separada uno del otro a cierta distancia del castillo, y que se reunían solamente para hacer sus devociones, delante de la sangre preciosísima. Entendí que oyeron una voz que les mandaba edificar una capilla. En efecto, fabricaban una precisamente en el lugar donde antes había sido el comedor. He visto así que la devoción de la sangre preciosísima crecía más y más, aunque siempre secretamente. Más tarde fue transmitida en herencia la sangre del Señor, con documentos duplicados, pero con reserva y mucha cautela. He visto algo de San Trófimo de Arles. Por aquel tiempo recuerdo solo algunos nombres. Ya mucho antes que el conde se uniese en matrimonio, había cristianos llegados de Palestina, y el conde los había tratado siempre bien y protegido. Había en esos lugares comunidades cristianas, aunque se mantenían ocultas. El padre de la joven había guardado secreto su modo de pensar de sus hijos mayores, que no pensaban como él. En cambio, los hermanos menores tenían la fe de su hermana, y creo que entre ellos hubo mártires. El 11 de julio volvió a decir Ana Catalina: pensaba en la sangre del Señor, y dirigió una mirada hacia el altar existente en el castillo de la condesa. He visto a esta persona cuando era niña, en la casa de su padre, y en la isla de Creta, y luego durante su demora con el conde en la ciudad de Roma. Ahí mismo he visto a Moisés, niño, cuando llevaba toda clase de consuelos, alimentos y ayuda a los enfermos, y prisioneros cristianos. He visto al conde y a la condesa en Roma, en lugares subterráneos con otros cristianos, y con los sacerdotes, leyendo los manuscritos a la luz de lámparas. Parecía que eran instruidos secretamente en la fe. En aquel tiempo fueron bautizadas muchas personas distinguidas. No había entonces una persecución pública, pero el que era sorprendido como cristiano estaba perdido. De tiempo atrás habían venido de Palestina ciertos cristianos, que se establecieron cerca del conde, quien mantenía relación con ellos. Al principio no tenían la misa y practicaban en común la oración y la lectura de los libros sagrados. Más tarde venía cada 6 meses un ermitaño, luego un sacerdote de Nimes que celebraba la misa. Esto sucedía en aquel tiempo en que podían llevar y conservar consigo la Santa Eucaristía. Cuando el conde y la condesa se separaron para vivir como ermitaños, tenían ya hijos adultos, 2 hijos y una hija. Sus ermitas estaban a distancia de media hora de camino, una de otra y del castillo, siempre dentro de los términos de sus posesiones. Para llegar, tenían que pasar sobre un puente tendido sobre un río. En torno había muchos cristianos que vivían en la misma forma. Se prestaban ayuda unos a otros, y por fin se levantó ahí un convento. No fallecieron ahí ni fueron martirizados, porque al levantarse una persecución, se refugiaron en otro lugar. El 15 de julio indicó una reliquia perteneciente al Papa Anacleto. Dijo que era el 5º Papa sucesor de Clemente y mártir. Al mismo tiempo se refirió nuevamente a la preciosa sangre, dando las siguientes noticias. El sacerdote que extrajo de la piedra la preciosísima sangre fue el santo obispo Narciso. Era de la estirpe de los Reyes Magos, con los cuales sus antepasados habían venido a la Palestina. Apareció una gran luz cuando por la noche excavó en el huerto de los Olivos. Estaba presente aquella virgen princesa de la cual he hablado antes. Narciso estaba vestido al modo de los apóstoles. Jerusalén era entonces apenas reconocible, a raíz de las destrucciones. Los valles estaban llenos de escombros y algunas alturas destruidas. Los cristianos tenían todavía una iglesia cerca de la piscina de Betesda, entre Sidón y el templo, donde hubo ya una iglesia en el tiempo de los apóstoles. Ya no existía más. Habitaban en cabañas y aunque en lugares estaban fuera de la ciudad. Pagaban un tributo para poder entrar en la iglesia. En las puertas vi un hombre y una mujer, a quienes debían pagar el tributo. Pagaban 5 pequeñas monedas y esto valía por cierto tiempo. El estanque de Betesda, con sus pórticos de columnas, ya no existía. Todo estaba lleno de escombros. Había una fuente cubierta con un edificio, cuyas aguas consideradas sagradas las usaban para sanar las enfermedades,
y las veneraban como nosotros el agua bendita. El nombre de aquel conde era algo como del amigo de San Agustín, Ponticiano. La condesa se llamaba Tasia o Dacia, no lo puedo expresar mejor. La fiesta de esta santa se celebra a fines de mayo o a principios de junio. 4. Noticias sobre el cardenal Ximénez. La tarde del 18 de julio, Ana Catalina dijo de improviso: estuvo conmigo un cardenal que fue confesor de la reina Isabel. Fue un gran director de espíritu y me dijo que yo debía acusarme del bien descuidado y no cumplido, y me debía expiar mucho por los pecados de otras personas. Me indicó y mostró a Santa Dátula, que tuvo la reliquia de la preciosa sangre. Ella conoció el inmenso valor de su reliquia, y abandonando todos sus bienes vivió con su marido en la soledad, para llorar sus pecados. El cardenal que se me apareció se llama Ximénez. No había oído yo antes tal nombre. No fue declarado santo. 5. La iglesia de Creta, Santa Dátula y Ponticiano. Viendo un día muchas cosas referentes a Santa Marta, indicó el lugar donde habitaban Santa Dátula y Ponticiano. La isla con el castillo estaban en la orilla, en el punto de desemboco un brazo oriental del Ródano. Se empleaba cerca de media hora para recorrer esa isla. Ponticiano tenía bajo su mando algunos soldados, y su castillo parecía una fortaleza circundada por muros. A la distancia de 7 horas de camino, remontando el curso del Ródano, se encuentra la ciudad de Arles, y cerca de 8 horas de camino más lejos, el convento de Santa Marta, sobre una altura llena de escollos. El día 24 de julio narró, con extraordinaria animación e infantil entusiasmo. Creta es una isla larga, estrecha y muy adentellada. En el centro corre una hilera de montañas que la divide en 2 partes. El castillo del padre de Santa Dátula era un edificio maravillosamente bello, y estaba excavado en parte entre los escollos. Marmóreos, en forma de terrazas sobreexpuestas. Sobre estas terrazas había pórticos de columnas y los patios estaban circundados también por pórticos, sobre los cuales había jardines. El padre de la joven había edificado las terrazas y pensiles como defensas delante de su castillo, y cuando fue indicado en el cristianismo le sirvió esto para separarse de los vecinos, de la cercanía del laberinto y del abominable templo de los ídolos. Era un hombre muy dado a las bellas artes. Lo he visto siempre entre hábiles artistas y arquitectos, reunidos en torno suyo. Tenía la cabeza algo calva y metida a las espaldas. Por lo demás estaba bien formado, y era muy solícito y benévolo. Poseía vastas tierras en la isla, y tenía alguna forma autoridad. El muro exterior del castillo estaba hecho en forma de gradas. Las terrazas se veían floridas y cuidadas, y servían de ingreso a las estancias interiores. Hoy es el aniversario del día en que Ponticiano venía a sacar a Dátula del palacio de su hermano, para llevarla como esposa, ya que el padre de la joven no estaba. Durante la noche he visto la maravillosa fiesta que se hizo. Aún conservo en mi fantasía los semblantes de las personas, siervas y criadas que he visto. En el palacio habitaban 2 hermanos de Dátula. Ambos tenían muchos hijos jóvenes y niñas, y había servidumbre. Cada niño tenía un ayo y cierta cantidad de hombres y mujeres a su servicio. Estaban también todos los parientes con su servidumbre. El camino que conducía al castillo tenía un trecho de media hora, arcos de triunfo y asientos dispuestos a ambos lados. Los arcos estaban adornados de flores y de estatuas, de ricos tapices. Una multitud de niños tocaba y cantaba extendiéndose hasta la puerta del castillo, delante del cual se había levantado una tribuna para sentarse la esposa. Ponticiano había llegado días antes a un puerto vecino, a una embarcación llena de soldados, de siervos y de sirvientas, y de regalos y donativos. Se había retirado a otro castillo próximo, para poner en orden la procesión. Junto a la esposa el espectáculo más conmovedor era la alegría de todos los familiares y los esclavos y sirvientes. Todos eran tratados con mucha familiaridad, con mucha caridad y amor. Recibían muchos regalos y se mostraban muy contentos y gozosos. Estaban todos junto al camino que llevaba al castillo. Primero los más humildes, luego los más encumbrados y finalmente sobre sillas los niños de las familias con su séquito. Ponticiano abrazó con grande pompa procesionalmente. Procedían los siervos con divisas y adornos de su rango, y luego los soldados que los circundaban. Conducían jumentos y pequeños caballos muy rápidos, que llevaban cestos llenos de vestidos y adornos, mientras otros conducían vasos,
llenos de toda clase de confituras. Ponticiano estaba sentado sobre coche ancho y espacioso, de maravillosa belleza, que parecía más bien un trono. Delante resplandecían las hachas encendidas, sobre bases que parecían de cristal, y sobre todo el batallón del mismo coche había semejantes luminarias. Todo estaba adornado con hermosos tapetes, con oro y plata. El hermoso coche era tirado por un elefante enjaezado. En el séquito había una gran cantidad de damas y doncellas. Todo se conducía ordenadamente, con alegría en aquel hermoso país. Los caminos estaban llenos de flores, de hermosas frutas y de gente que reflejaba júbilo en los rostros. En todas partes había alegría y se oían exclamaciones gozosas, sin tumultos ni desenfreno. Cuando se oyó el cortejo del esposo, llegó a donde estaban los primeros siervos colocados en el camino principal. Los que procedían a Ponticiano comenzaron a distribuir vestidos, adornos y tortas y confituras. Algunas tortas estaban adornadas de ramos, de flores y plantas. De este modo marchaba el cortejo, mientras que se hacían las distribuciones en medio de júbilo. Cuando el esposo llegó donde estaban los niños de familias, estos extendieron en el camino alfombras y géneros de seda adornados de franjas, y el esposo fue saludado con cantos y con música por el coro infantil. El esposo descendió de su carroza, distribuyó regalos a los cantores, y el cortejo continuó hasta llegar cerca de los hermanos y familiares de la esposa. Finalmente, pasando con los hermanos y familiares de la esposa, fue adornado por un arco de triunfo, llegando a un puente donde se detuvieron. Entre los esbeltos edificios se vio aparecer en medio de jardines un teatro construido en formas de nicho, amplio con muchas gradas y terrazas, adornado de flores, de imágenes y estatuas. Las gradas estaban cubiertas de magníficos tapetes y las paredes perpendiculares de las terrazas de tapetes y de bellísimas imágenes. Parecían transparentes y translúcidos, y recuerdo haber visto representada ahí una escena de entera casa con fieras, y cuyos ojos centelleaban como si fuera fuego. La escena del cortejo se desarrollaba en pleno día, pero aquel teatro estaba colocado en una cavidad profunda, y por un cuanto lo circundaba estaba iluminado con luces artificiales. Había también hachas encendidas, semejantes a las que estaban en la carroza del esposo. En torno de aquel edificio se veía un semicírculo de edificios pequeños, de los cuales salía a la llegada del esposo un canto melodioso, acompañado de armoniosas flautas. Todo aquello era maravillosamente bello. Lo más atrayente de todo el cuadro era la esposa Dátula, que estaba sentada en un elevado trono. Ocupaban las gradas en dos filas los familiares, las amigas y las doncellas. Estaban todas vestidas de blanco y sus cabellos trenzados con arte, llenos de colores, adornos y joyas. Llevaban velos muy largos. Dátula tenía un vestido blanco reluciente que parecía seda, con largos pliegues, sus cabellos trenzados con piedras preciosas. No puedo decir cuánto me alegraba y conmovía ver debajo de sus vestidos resplandecer sobre el corazón la cintura bordada que contenía esta reliquia de la sangre preciosa de Jesucristo. Este esplendor vencía el brillo a toda magnificencia que veía en torno de la iglesia y de la fiesta. He visto también que el corazón de Dátula estaba sumergido en dulces pensamientos ante la presencia de aquella reliquia viviente. Esto parecía un estensorio. Cuando el esposo compareció en presencia de Dátula, las siervas y criados de ella, circundándolo en semicírculo, le presentaron sobre un gran almohadón de seda los ricos presentes y dones nupciales. Eran preciosos vestidos, perlas y adornos muy ricos. Todos estos dones estaban cubiertos con un magnífico velo y adornados de rebascos y franjas. Fueron retirados luego ahí por las sirvientas. Entonces Dátula descendió con su séquito del trono, se cubrió con el velo e hincó las rodillas humildemente delante de Ponticiano, quien levantándola le quitó el velo, y dándola de la mano, la llevó por aquella parte del cortejo que estaba a la derecha. Luego, volviéndola atrás, la llevó a la izquierda. Le presentó de este modo a la gente de su corte como futura señora y soberana de la casa. Era realmente conmovedor ver cómo se llevaba la reliquia de la preciosa sangre en medio de los paganos. Creo que el esposo se daba cuenta, porque lo veía yo muy conmovido y lleno de admiración. Después de todo esto, los esposos se retiraron con el séquito al castillo. No es para decir cuánto orden y armonía reinaba en esta multitud.
y cómo aquella alegre gente se dividía y distribuía dentro de las cámaras, en los patios, en la terraza, en los bosquecillos entre las tiendas, y cómo tomaban su alimento. Se divertían y cantaban alborozados. No he visto danza alguna. Luego vi un gran banquete en una vasta sala redonda. La esposa estaba sentada al lado de Ponticiano. La mesa era más alta de lo acostumbrado entre los judíos. Los hombres aparecían echados sobre lechos. Las señoras estaban sentadas con las piernas cruzadas. Sobre aquella mesa presentaron cosas admirables. Se veían grandes animales o figuras, que traían las viandas sobre espaldas a los costados de un cestos, sostenidos entre los fauces. Era el conjunto muy vistoso, y los huéspedes bromeaban al aparecer las figuras de animales. Los vasos que contenían las bebidas relucían y transparentaban como si fuesen de madreperlas. Durante la noche he contemplado este espectáculo. No he visto la ceremonia nupcial, pero sí la partida de Dátula y de Ponticiano. Muchos viajes fueron enviados con anticipación al barco. Entre lágrimas y augurios de felicidad se encaminó el cortejo hacia el puerto. En esta procesión he visto a Dátula y a Ponticiano sentados sobre una carroza con otros personajes. El coche tenía tantas ruedas y estaba construido de tal modo que en las sinuosidades del camino se replegaba sobre sí mismo, y de modo que los que estaban arriba formaban un semicírculo. Estaba tirado por pequeños y virtuosos caballos. En todas estas fiestas no he visto nada indecoroso, ni la mínima inconveniencia. Aunque todos eran paganos, nada hubo de idolátrico. Antes bien, parecía que todo era agradable al Señor. La familia parecía ya estar muy inclinada al cristianismo. Los hombres eran gallardos y hermosos, y no puedo olvidar la esbeltez y belleza de las doncellas y mujeres de aquel lugar. Dátula llevaba muchas consigo y también a su aya o institutriz, que era muy inclinada al cristianismo. No he presenciado el embarque. 6. Reconocimiento de una reliquia. El día 11 de febrero de 1821, mientras Ana Catalina se hallaba en éxtasis, el peregrino dejó una imagen del crucifijo sobre el lecho. La vidente lo tomó y dijo: «Tiene que ser venerada esta imagen, es preciosa. Estuvo en contacto, por eso resplandece tan luminosamente». Poniendo la imagen sobre su pecho, añadió: «Esta imagen ha tocado la túnica de Jesucristo, y en esa túnica hay una gota de la sangre de Cristo, de la cual nadie tiene noticia. Esa mancha de sangre está en la parte superior del cuello». 7. Otra reliquia de la preciosísima sangre. 8 de abril de 1823. He tenido grande y difícil trabajo con reliquias de tiempos antiguos. Esto sucedió en un país más distante que Tierra Santa. Los eclesiásticos de ahí no eran como los católicos. Llevaban vestidos a la manera de la antigua iglesia y parecían a los habitantes en el monte Sinaí. Me parece que estuve en aquella comarca donde veo siempre al más próximo de los 3 Reyes Magos, la ciudad donde se conserva el antiguo libro de las profecías, esculpido en láminas de bronce. Está a la izquierda. Tuve ahí tarea con reliquias de la sangre de Cristo y tuve que indicar a aquellos sacerdotes un tesoro de reliquias. He visto a 7 viejos sacerdotes hacer excavaciones dentro de un antiguo muro en ruinas, en una cueva subterránea. Examinaron primero la bóveda para asegurarse que no amenazaba caer sobre ellos. Las santas reliquias estaban muradas dentro de una piedra muy gruesa, que parecía formada en un solo pedazo, pero que en realidad estaba unida con arte por 3 partes triangulares. Cuando lograron abrirla, encontraron dentro una espesa y oscura tela tejida, con crines y pelos, y debajo un verdadero tesoro de las reliquias más santas pertenecientes a la Pasión y a la Sagrada Familia. Todo estaba cerrado en vasos triangulares, puestos unos juntos a otros. Había ahí tierra, que había estado debajo de la cruz del Señor, bañada y coloreada con la sangre del Señor, y una pequeña ánfora llena de agua salida de la herida del costado. Esta agua era límpida y resplandeciente, y tan tenaz que no derramó del vaso. Había también espinas de la corona, un trozo del manto de púrpura de Extremo Homo, algunos fragmentos de los vestidos de la Virgen, reliquias de Santa Ana y otras muchas más cosas. Eran 7 los sacerdotes que trabajaban en aquel subterráneo, y llegaron algunos diáconos. Creo que pusieron encima el Santísimo Sacramento. Tuve mucho que hacer y tuve que librar muchas almas del purgatorio.
La preciosa sangre me ayudó en esta obra. Tengo para mí que los apóstoles celebraron en otros tiempos la misa de este lugar. 8. La Santa Lanza del Señor. Junio de 1820. El confesor había recibido algunas reliquias sin nombre, que pertenecían a un relicario del ducado de Dulce. Llevada esta reliquia Ana Catalina, apenas estuvo en su presencia, exclamó: «Punza, punza, esa es la señal». He sentido una punzada muy aguda. En efecto, la llaga de su costado comenzó a sangrar. Tuvo luego una visión acerca de Longinos, que contó en la siguiente manera: «He visto al Señor desfallecido en la cruz. He visto todo, los lugares y las posiciones, y he visto al pueblo como en el día de Viernes Santo. Era el momento en el que debían ser quebradas las piernas a los crucificados. Longinos tenía un caballo mulo, puesto que no era como nuestros caballos. Ese tenía el cuello mucho más grueso. Estaba fuera del círculo de los ajusticiados. Avanzó de pie, dentro del círculo con su lanza. Subió sobre la colina del Gólgota, hirió al Señor en la parte derecha. Cuando vio brotar la sangre y el agua, se sintió muy conmovido. Descendió del monte, montó a caballo y se dirigió rápidamente a la ciudad. Se fue a Pilatos y le dijo que tenía a Jesús por hijo de Dios y que no quería más militar. En efecto, dejó junto a Pilatos su lanza y las demás armas y se fue ahí. Creo que fue Nicodemo quien encontró en su camino y a quien narró lo acontecido. Desde aquel momento se unió a los discípulos. Pilatos consideró aquella lanza indigna y vergonzosa como instrumento de suplicio y no quiso conservarla junto a sí. Creo que así la recibió Nicodemo del mismo Pilatos. Me parece que tenemos otra reliquia en Nicodemo. Teniendo esa reliquia en su armario, dijo una vez: «He aquí a los soldados con la sagrada lanza. Ahí hay una partecita de la lanza del Señor. Es Víctor que lleva una partecita de la lanza dentro de su misma lanza. 3 solamente lo saben». Más tarde narró: «Después del mediodía experimenté la sensación de como si la cruz del Señor posase sobre mí, y como si su sagrado cuerpo estuviese tieso entre mis brazos. Sobre mi brazo derecho, no lejos está la lanza, en 2 fragmentos, un grueso y otro menor. ¿Cuál debía tomar para mi consuelo? Tomé el sagrado cuerpo y la lanza desapareció de mí. Entonces no pude hablar». Y en otra ocasión dijo: «Miré mucho la sagrada lanza y me pareció como si me fuese metida en la parte derecha y la sentí pasar por la izquierda, por entre las costillas. Puse la mano en la herida para guiar la punta entre una y otra de mis costillas». 9. Efectos de una reliquia de la Santa Cruz. El diario del Dr. Wessener, con fecha del 16 de octubre de 1816, contiene este primer relato de reconocimiento de reliquia. Habiéndolo puesto ante los ojos una pequeña caja, Ana Catalina dijo: «Esta cajita contiene una cosa muy preciosa, una partecita de la verdadera cruz. La tengo también sobre el pecho, que es una reliquia. Tengo además una reliquia de la lanza, el cual pendía de la cruz, pero la lanza estuvo en el cuerpo. ¿A cuál de las dos debo amar más? La cruz es el instrumento de la redención. La lanza ha abierto una ancha puerta al amor. O ayer entró aquí bien adentro. Era un viernes. La reliquia de la cruz, dulce de mis dolores. La reliquia de la lanza los aleja. Muchas veces cuando la reliquia de la cruz dulcifica mis penas, he dicho con confianza al Señor: «Oh Señor mío, si para ti se hizo dulce el padecer sobre esta cruz, como esta pequeña parte ella no endulzará mis penas». Habiendo extraviado un cambio de domicilio, esta reliquia quedó afligida y rogó a San Antonio se le hiciese encontrar. El 17 de agosto dijo: «San José y San Antonio estuvieron junto a mí, y San Antonio puso en mis manos el fragmento de la cruz que había perdido». 10. Un vestido de la Santísima Virgen. 20 de julio de 1820. He descubierto de nuevo en aquel pequeño paquete de reliquias que me ha traído el confesor un pequeño fragmento de paño de color oscuro, que perteneció a la Madre de Dios. He visto con este motivo un cuadro relativo a la Virgen. Después de que Jesús partió, ella vivía retirada con una criada en una pequeña casa, pequeña y solitaria. En una visión de las bodas de Caná, vi que María había llevado allí ese vestido, cuya reliquia tengo. Era un vestido propio de una solemnidad.
María vivía sola en aquella casita, donde la visitaban los discípulos, los apóstoles y San Juan. Ahí no se albergaba ningún hombre. La criada iba en busca de lo poco que necesitaban para alimentarse. Los alrededores eran silenciosos y tranquilos, y la casita no estaba lejos de un bosquecillo. He visto a María con ese vestido, que visitaba y recorría lentamente un camino que ella misma había hecho disponer, en la proximidad de su habitación, en memoria del camino doloroso que recorrió Jesús durante su pasión. Vi que primero recorrió aquel camino completamente sola. Midió la distancia de todas las estaciones, según el número de pasos de camino que siguió Jesús, pasos que María había contado tantas veces después de que el Señor partiera. Según este número de pasos, en los puntos en que Jesús había sucedido algo notable, María ponía una señal amontonando piedras o señalando algún árbol. Este camino terminaba en un bosquecillo y la tumba de Jesús estaba señalada por una gruta abierta en una colinita. Después que la Virgen hubo señalado todo el camino, lo recorrió junto con la criada, sumergida en muda contemplación. Cuando llegaban a alguna estación, se sentaban y meditaban el misterio en su íntimo sentido. Rezaban y le ordenaban todo para que fuese siempre mejor. He visto que María, con un pequeño buril, esculpió en la piedra el significado de la estación, el número de pasos y otras cosas semejantes. Limpió la pequeña gruta del sepulcro y la hicieron más cómoda para orar. No he visto en todo el camino ni cuadros ni cruces. Eran simples inscripciones que indicaban los pasos de la pasión. Este lugar dispuesto por María se hizo con el tiempo muy bello y cómodo, por las visitas de las personas y por repetidos arreglos. Después de la partida de María, piadosas personas recorrían este camino, rezando y besando el suelo. La casa que habitaba María estaba separada interiormente por ligeras paredes móviles, de igual manera que la casa de Nazaret. El vestido que pertenecía a esta reliquia era el exterior que cubría el dorso, alargándole algunos pliegues y llegando hasta los pies. Una de las partes superiores caía sobre la espalda y el pecho, y llegaba al otro lado, donde se unía por medio de un botón, formando así una abertura en torno del cuello. Con la ayuda de un cinto era retenido a mitad del cuerpo. Este modo abarcaba ambos lados, partiendo debajo de los brazos y llegando a los pies. Cubría todo el vestido interior o túnica, que era también color oscuro. De los dos lados se abría aquel vestido exterior, mostrando el forro interior. Estos forros tenían rayas coloradas y amarillas a lo largo y a través. Este fragmento de la reliquia era la parte exterior. Me parece que era un vestido que se usaba en las solemnidades, que se llevaba de este modo, según los usos antiguos de los hebreos. Santa Ana usaba uno semejante. La túnica, la parte anterior del busto y las mangas estaban cubiertas con ese vestido. La túnica tenía mangas estrechas, un tanto encrespadas en los codos y en los pulsos. Los cabellos los recogía dentro de una gorra de color amarillento, que descendía sobre la frente, formando pliegues en la parte posterior de la cabeza. Por encima llevaba un velo negro, de una tela delgada que descendía hasta medio cuerpo. Con este vestido he visto a la Virgen recorrer el Vía Crucis, en los últimos tiempos. No sé si lo llevaba porque era vestido de solemnidad o porque en la época de la crucifixión del Salvador tenía un vestido de luto bajo el manto que la envolvía. He visto a la Virgen en este lugar ya muy avanzada en años, aunque sus facciones no parecían ninguna señal de edad, pero de una expresión más ardiente de deseo y aspiración del cielo, que contribuía a transfigurarla divinamente. Aparecía siempre indescriptiblemente seria y recogida. No la he visto reír. A medida que crecía en años aparecía más cándida y transparente de facciones. Estaba delgada. No he visto arrugas ni signo de decadencia en su rostro. Parecía como espiritualizada. Abierta la reliquia he visto que era un fragmento de paño con rayas, largo como un dedo. 11. Otras reliquias de María Santísima. 14 de noviembre de 1821. Hice mi habitual viaje a la Tierra Santa, precisamente a ciertos lugares donde he visto reliquias de María, y supe la historia de ellas. Me encontré en Roma con Santa Paula, y me pareció que el día de su partida para la Palestina, me parecía que fuéramos juntas a visitar aquellos lugares santos. No sé explicar cómo es que he visto tantas reliquias de la Virgen Santísima. He estado en un lugar, creo que se llama Chiusi, donde se conserva el anillo nupcial de María, que ahora está en Perusa. He visto que en Chiusi se muestra todavía en un relicario una piedra preciosa, que no es el anillo. De la historia del
anillo he visto que por entero. Solo recuerdo que un joven, al ser llevado a enterrar, se levantó del cajón y declaró que él jamás podría tener reposo si su madre, que se llamaba Judith, mujer de mucha vanidad, no restituía a la iglesia el anillo nupcial que poseía, que era el de la Virgen. Dicho esto, recompuso en el fetro. Estuve en un lugar, pero ignoro si es el mismo donde fue colocada primero la Santa Casa de Loreto, o si de ahí provenían los utensilios que me fueron mostrados. No los he visto en ninguna iglesia cristiana. Los que acudían ahí parecen turcos. Se conservan platos y vasos de tierra, que se encontraban en la casa de Loreto cuando fue transportada a Europa. No sé si estos utensilios eran los verdaderos o los imitados, que Santa Elena mandó hacer. En Loreto hay muchas de estas reliquias. Santa Elena mandó encerrar tanto los verdaderos como los imitados, en una urna de cristal bien asegurada, para que durase mucho tiempo. Me parece que los utensilios que hay en Loreto son los verdaderos. Cuando los vi estaban muy bien guardados debajo de un altar. He visto también, aunque no recuerdo el lugar, en una iglesia griega del Asia, un fragmento del velo de María, en un color amarillo pálido. Habían sido distribuidos ya tantos fragmentos para este velo, que había sido muy extenso, que no quedaba sino un pequeño trozo. Había llegado a aquella iglesia por medio de San Juan Evangelista. He visto que el cuadro donde se me mostró cómo la gente disputaba acerca si era una reliquia verdadera o no. Un hombre temerario se quiso apoderar de aquel paño y quedó con la mano paralizada, mientras su mujer rezaba con mucho fervor por él. También San Lucas se encontraba ahí, en medio de estos hombres, y dio testimonio de la autenticidad de la reliquia. Tomando el velo, lo puso sobre la mano árida de aquel hombre y pronto sanó. Lucas le entregó a aquella gente una declaración escrita de esta reliquia, y creo que el escrito existe ahí todavía. Les contó su vida anterior y cómo había dejado del cultivo de bellas artes y que se había entregado a los viajes por diversos lugares, teniendo ocasión de ver a María, que fue a Éfeso con San Juan. Habló también de los cuadros que había pintado. Estuve en un paraje donde se conserva un vestido exterior de María. Creo que está en Siria, en las cercanías de Palestina. Era uno de esos vestidos que María había hecho distribuir a las mujeres poco antes de su dormición. Esa gente no era católica romana. Creo que eran griegos cismáticos. Tenían por esa reliquia una pomposa adoración y se gloriaban de poseerla. Creo que San Francisco de Asís sabía de esos lugares y obtuvo el milagro, o por lo menos la confirmación de la autenticidad de la reliquia. Visto que ahí se conserva la declaración de la autenticidad escrita por San Lucas, se guarda también una carta escrita por mano de María. Es muy breve y está maravillosamente conservada. La entendí por entero y quizás se venga de nuevo a la memoria su contenido. Juan había deseado que María le escribiese para cierto pueblo, que no creía en lo que había predicado sobre Jesucristo. He visto un cuadro relativo a María y las fajas y pañales que Jesús que conservaban en otro tiempo en una magnífica iglesia de Constantinopla. El sitio donde se encuentra ahora esas reliquias no es conocido. Hizo también que un peregrino que lleva consigo una cantidad de reliquias de los vestidos y cabellos de María, volviendo de Tierra Santa, fue asaltado por ladrones y herido. Los malhechores echaron al fuego las reliquias. La herida alcanzó a llegar hasta el fuego. Halló intactas las reliquias y recobró pronto la salud. 12. Piedras sobre las cuales celebraron los apóstoles. En Éfeso, donde está la casa de María, existe aún una piedra sobre la cual los apóstoles Pedro y Juan celebraban la Santa Misa. Cada vez que Pedro y Juan llegaban a la Palestina, visitaban la casita de Nazaret y celebraban ahí la misa. Se había erigido un altar poco antes que estaba en el hogar, un pequeño armario usado por María, que se había convertido en tabernáculo. La casa de Ana estaba situada en las afueras, a media hora de camino de Nazaret. Desde ahí se podía llegar sin ser observado, por caminos extraviados hasta la casa de María y de José de Nazaret, sobre una pequeña elevación. No estaba edificada precisamente en la colina, sino en la parte posterior, separada por un estrecho sendero, donde había una pequeña ventana, puesto que aquella parte era muy oscura. La parte posterior de la casa era triangular, como la casita de María en Éfeso. Con ese triángulo estaba el dormitorio de María, donde recibió el anuncio del ángel. Ese triángulo estaba separado de la casa por la pared del fogón,
Este triángulo consistía, como en Efeso, en una excavación de la pared, en cuyo centro, sobre el lugar de la leña, se elevaba una chimenea, y terminaba en un caño que sobresalía del techo. En la extremidad de esta chimenea he visto más tarde suspendidas 2 campanitas. A la derecha e izquierda había 2 puertas que conducían a las estancias de María. En el muro del hogar se veían aberturas o nichos donde estaban guardados varios utensilios. El pequeño lecho donde descansaba María estaba colocado a la parte derecha, detrás de una pared movible, especie de biombo. A la parte izquierda había un armario pequeño. Detrás del fogón había un tirante derecho de madera de cedro, sobre el cual se apoyaba el muro, y de ahí salía otro tirante transversal que se extendía hasta la extremidad del ángulo. El oratorio de María estaba a la izquierda. Solía hincarse sobre un pequeño taburete. La ventana se abría de frente del lado opuesto. Las paredes rústicas estaban cubiertas de largas hojas, y encima de ellas pendían algunos tapetes de mimbre. El techo en la parte superior estaba entretejido de cortezas de árbol, y en los 3 puntos de los ángulos se veía un trabajo detallado que parecía una estrella. La del medio era más grande. Cuando María se retiró a Cafarnaúm, la casita de Nazaret fue adornada y se le consideró como un santuario por la encarnación de Jesucristo para hacer oración. Más tarde se colocaron sobre el cielo raso multitud de estrellas. Recuerdo que la parte posterior de la casa y la pequeña ventana fueron llevadas a Europa. Cuando pienso en esto me parece haber visto que en la parte superior de la casa estaba caída. El techo no era agudo ni alto, ni el borde un tanto levantado, de modo que no se podía pasear alrededor. Todo el techo era plano, no tenía ninguna torrecita, sino una chimenea cubierta por un techito como de costumbre. He visto en Loreto muchas lámparas ardiendo de aquella sagrada casa. En el momento de la Anunciación, Ana dormía en la parte izquierda, separada por un tabique, cerca del fogón. 13. Constantino y su conversión. Constantino tenía por varias apariciones gran confianza en el signo de la Santa Cruz. Le hacía llevar un estandarte delante de su armada, con mucha veneración, pero en esto se guiaba más por un temor supersticioso, como hoy se ven a personas llevando amuletos sin devoción verdadera. Él creía que la cruz le ayudaba, pero tenía en Cristo la idea de que un Dios como tanto otros del Imperio Romano. Oraba cosas buenas mezcladas con otras malas, y aún permaneció algunos cristianos, excitado por otros, aunque veneraba la cruz como signo que le traería suerte en sus empresas. El Papa Silvestre y otros sacerdotes tenían que ocultarse de su vista. Se escondían en las cuevas de una montaña. Las cosas llegaron a tal punto que Dios se sirvió del castigo para mejorarlo. Contrajo la lepra y los sacerdotes idólatras le dieron que debía bañarse en la sangre de un niño. Cuando oyó esto, se hizo comparecer el Papa Silvestre y se hizo instruir en las verdades de la fe. Estuvo 7 días haciendo penitencia y lo hizo bautizarse por el Papa Silvestre. El emperador entró completamente en el agua y sanó de su lepra. Cuando se vio limpio y conoció lo que era un ser cristiano, mandó una carta a su madre, con un mensajero diciéndole que se había hecho cristiano, que estaba sanado de la lepra y que también ella se hiciera cristiana. La madre Elena no sabía mucho del cristianismo. Tenía veneración y deseo de Mesías. Había oído que el Hijo de Dios había venido al mundo por causa de los judíos. Por eso tenía a los judíos por el pueblo escogido, y se relacionaba con sabios de esta raza. Cuando ella les dijo que el emperador se había hecho cristiano, levantaron un gran tumulto y se asustaron mucho. Ella escribió a su hijo diciéndole que si abandonaba el paganismo, por lo mismo, debía haber abrazado la religión de los judíos. Cuando el emperador manifestó esto al Papa Silvestre, este le dijo que se escribiera a su madre, llamándola a Roma, en compañía de los sabios judíos para una disputa pública. Constantino escribió a su madre, y éste buscó los más sabios entre los judíos y partió con 2 de ellos a Roma. Estaban presentes varios otros judíos en esta disputa y varios filósofos paganos, que decidirían quién tenía ventaja. He visto que Silvestre contestaba a todas estas objeciones de los judíos, los cuales se convirtieron, como también Helena, la emperatriz, que luego llegó a Jerusalén para buscar la verdadera cruz de Cristo. 14. Hallazgo y triunfo de la Santa Cruz. Después de la pasión de Cristo, los judíos habían tratado de destruir todos los lugares que los cristianos consideraban sagrados. Había hecho cavar fosos a través del camino donde Jesús había caído, los lugares hermosos de verdor donde Jesús había predicado,
los hicieron intransitables y a los jardines les habían puesto cercos. En algunos sitios se habían tendido hasta fosos disimulados para que los peregrinos cayeran adentro. He visto que algunos de estos pérfidos judíos cayeron ellos mismos dentro de los fosos. Habían desfigurado y puesto obstáculos en los caminos que llevan al Calvario. Muchos abrieron fosos en algunos espacios y cercando otros con vallas. Muchos peregrinaban a estos lugares y se habían obrado grandes maravillas ahí. He visto que cavaron y bajaron la cumbre del monte Calvario, y la tierra que sacaban de ahí la desparramaban sobre los caminos. Los 5 lugares llenos de verdor, que en forma de corazón había habido ahí y que llevaban al lugar de la crucifixión, los habían deformado. Cuando sacaron la tierra de la cumbre del Calvario, quedó una piedra blanca, desnuda, donde se veía un hoyo cuadrado, en un codo de hondo, donde había estado la cruz. Los he visto en el lugar trabajar penosamente con palancas y troncos de árboles para remover la piedra, pero ella caía siempre más profundamente. Entonces cubrieron el lugar con tierra. El lugar del Santo Sepulcro era de propiedad de Nicodemo y quedó como estaba. Más tarde volvieron a estos lugares a ser profanados. El jardín del Santo Sepulcro era ligeramente inclinado desde la altura en la cual había estado el sepulcro. He visto cómo cavaban y bajaban la altura y cubrían con la tierra el jardín y desparramaban y disimulaban todo el lugar. He visto esta noche todo el lugar del sepulcro y del Calvario completamente cambiado e irreconocible. Muchos caminos estaban cubiertos de escombros y cortados a través de otros caminos y sendas. El monte Calvario, donde había otras alturas más, y en medio de ellas lugares de verdor, estaba bajado e igualado con una grande extensión. Los 2 judíos que habían venido con Elena para buscar la cruz tuvieron que fingirse judíos para saber de otros lugares de donde había estado la cruz. Cuando de la conversión de los judíos supieron dónde estaba el lugar del sepulcro y del Calvario, encontró Elena sobre el Santo Sepulcro a Venus, con mármoles y figuras paganas. Sobre el monte Calvario estaba el ídolo de Adonis. Los judíos no querían decir dónde estaba la cruz de Cristo y decían que solo se trataba de un antiguo judío. He visto a una mujer de grande estatura y majestad, ya en edad pero ágil, a Elena, con un velo que cubría una pequeña corona, entrar y salir muchas casuchas y en oscuras cuevas, en los muros de la ciudad, inquiriendo datos. He visto también al pequeño viejo demacrado judío de larga barba, meterse en una y otra casucha, antes de que entrase la señora para preguntar. Una vez he visto que hizo congregar a muchos judíos. Otra vez he visto que Elena se encaminaba con ese viejo judío y 2 hombres que portaban un barreno largo hacia el lugar donde había estado la cruz. El templo del ídolo ya había sido demolido. El viejo judío no se veía tampoco con precisión, y estuvieron barrenando en alrededor y siempre más cerca, hasta que vieron una señal en el mismo barreno, que ya no recuerdo cuál era. Entonces empezaron a cavar ahí. He visto a la emperatriz, cuando encontró lugar, quitarse la corona y dejar sueltos sus cabellos. Tomó algo del cuello y del pecho y se quitó los calzados, dejándolo todo sobre una piedra blanca y limpia. Tuvieron que cavar un foso muy profundo antes de hallar algo. Encontraron primero la cruz de un ladrón, luego no lejos de ahí la cruz de Cristo y después la otra. Encontraron la cruz de Cristo desarmada, pero los pedazos estaban ahí en cierto orden. La tabla de la inscripción debajo de un madero del brazo de la cruz estaban los 3 clavos en orden. El clavo de los pies era 1 palmo y medio de largo, los otros de 1 palmo. Elena mandó el clavo más grueso a su hijo Constantino. No puedo comprender por qué se dice que no podían reconocer la cruz de Cristo a las demás, cuando yo las veo siempre diferentes una de las otras. Las cruces de los ladrones eran de madera redonda, sobre la cual el travesaño estaba sujeto con un tarugo de madera y sobresalía por la parte de arriba. La cruz de Cristo era de madera cuadrada, algo más ancha que gruesa, ordenadamente trabajada, y los brazos estaban hincados dentro del madero principal. Tenía también un pequeño sostén en los pies, clavado con un grueso clavo que me pareció remachado. Este sostén de los pies se encontró en la cruz dando vuelta. He visto que Elena hizo levantar la cruz y la abrazaba. Desarmaron las otras 2 cruces y las dejaron a un lado, como maderos sin valor. He pensado siempre en mi ingenuidad, que debía haber recogido la cruz del buen ladrón. Acudieron muchas personas al lugar. Los soldados tuvieron que intervenir para mantener el orden. He visto llevar la cruz en una gran procesión. Traían hombres tullidos, enfermos y paralíticos, apoyados en brazos de otros.
hasta en carritos al paso de la procesión, y todos sanaban con solo tocar la cruz. Creo que sobraban estas maravillas para atestiguar la verdadera de la Santa Cruz, y no para distinguirla de otras. El viejo judío se hizo cristiano y ferviente adorador de la Santa Cruz. Llevaba siempre la señal de la cruz en la parte derecha de sus vestiduras. Llegó a ser más tarde obispo de Jerusalén. He visto que Helena se hizo bautizar en Jerusalén y mandó derruir el templo del ídolo que estaba sobre el Santo Sepulcro. Al principio no querían los judíos poner manos a la obra, pero se levantó una espantosa tormenta y barrió todos los escombros de ahí, y también muchas casas de los judíos edificados alrededor. Entonces les entró a los judíos un gran temor y empezaron a trabajar de veras. La primitiva entrada al Santo Sepulcro no fue más utilizada ni abierta, y se hizo una entrada al lado. Helena tenía entonces 50 años, y la había ocupada intensamente en edificar la iglesia del Santo Sepulcro. La iglesia cristiana estaba todavía sobre Sion, donde había instituido la Santa Eucaristía.